A seguir contándoles en medio de esta emergencia que no para. Hay tantas cosas, incendios intencionales, también hay investigaciones de por medio, pero también hoy día nos sorprendíamos con un video que aprovecho de saludarlo, Raúl, diputado Raúl Leiva, también Carla Rubilar. Un video que habla mira, no sé si el egoísmo dentro de la falta de empatía, una situación incívica, falta de solidaridad que tiene que ver con un privado que impedía que los helicópteros sacaran agua de su terreno y en donde había ahí un tranque. Claro. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso, claramente los chilenos nos destacamos por otras cosas, pero estas situaciones también juegan en contra. ¿Y cómo lo vieron ustedes? Diputado, brutal. ¿Brutal? Yo no sé cómo calificarlo, mira. Que un privado impida el poder disponer de un recurso tan necesario como es el agua para poder apagar un incendio de sus propios vecinos, PRI. O sea, eso está absolutamente al tono con aquellos tales por cuales, en mi opinión, que también han saqueado y van a saquear a vecinos que han dejado sus casas producto del... Eso debe tener una sanción gravísima. Hoy día escuchar en la mañana, no solo es un delito, sino que es falta absoluta de moralidad, de empatía. Es lo más denesnable que uno puede entender en nuestra sociedad. Y por eso también requiere una sanción importante. Sí, incluso podemos hablar de un acto criminal, sobre todo porque está en riesgo la vida de tantas personas, Carla. Yo creo, y bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que es similar a denegar auxilio, a cuando uno impide o no genera poder entregar socorro, ¿verdad? Que es incluso está tipificado en el Código Penal, cuando uno, pudiendo, deja de hacer algo que permite salvar la vida de otros. Yo creo que eso es, finalmente, porque uno podrá decir, no hay criterio, no hay moralidad, pero aquí hay una situación que finalmente generó... que probablemente se quemaron más hectáreas, que probablemente alguien podría haber fallecido por ese incendio. Estamos hablando de cosas que habrían pasado por este acto que uno puede catalogar de egoísta y moral, pero yo creo que va más allá. Yo creo que es literalmente un delito de denegación de auxilio. Pero perdón, hay incentivos igual perversos en esto. Yo no es que me quiera poner del lado de esta persona, pero ojo con lo siguiente. Hay muchos agricultores que han dicho que el tema del agua, no para los grandes agricultores, para los medianos y pequeños, es un desastre, realmente es un problema. Al margen de que el tema de la inflación ha subido todos los insumos, el trabajo incluso de las personas es más caro, entonces las personas, realmente los que son pequeños y medianos están diciendo, oye, pero ¿qué hacemos con el agua? Si me quitan el agua, esto me lo decían ayer algunos agricultores, si nos quitan el agua, se acabó la cosecha y estamos en pleno tiempo de cosecha. Yo entiendo lo que significa, por supuesto, el tema humano, y sin duda que nadie va a salir a decir que este señor estuvo bien, pero ojo que parece que no nos estamos dando cuenta que tenemos un problema serio, que no estamos apoyando a nuestros microemprendedores. Ahí hay un punto, pero claro, hay un tema de prioridades. Bien lo decía Carla, claro, bien lo decía Carlos, que hay un delito... Es como un incentivo perverso. Hay un delito homicidio, estoy de acuerdo contigo, pero efectivamente, ¿cuál es el bien jurídico tutelado más importante? Y en este caso en particular es la vida. O sea, el nivel de fallecido, el ser capaz de poder apagar con esa agua, que es un elemento tan necesario, puede calificarse, como bien decía Carla, y podría interpretarse como un delito de denegación de auxilio, y efectivamente incluso algún tipo de coautoría, y es ahí donde también nosotros necesitamos, y me permito, también dar señales. Pero hay herramientas como para sancionar por un cierto, acto así. Deben haber herramientas, pero aunque no se logre una condena efectiva, tiene que haber una señal de la autoridad clara y concreta, en este caso del Ministerio Público, de iniciar acciones. Si eventualmente hay un grado de tipificación que puede ser más bien complejo, pero es importante dar señales. Y el Poder Judicial, no solo el Ministerio Público como órgano autónomo constitucional, sino que también el Poder Judicial como poder tiene que ser capaz de entregar señales claras y concretas a la ciudadanía, que actitudes como esta van en contra de la sociedad y requieren una sanción. Pero son sanciones o acciones judiciales que pueden llegar a puerto con las herramientas que tenemos, porque va a ser suficiente la sanción. Lo anunciaba ayer el ministro de Agricultura y también el jefe de zona. Pero, ¿qué tanta sanción puede recibir una persona con las leyes que hay? Mira, es una buena pregunta, porque cuando uno ve la persecución penal de la intencionalidad de los incendios, ya ni siquiera de esta suerte de negación de auxilio, sino que es mucho más grave, ¿no? Sí. Lo que es generar incendios, uno se encuentra con que a lo largo de los últimos años, yo leía la otra vez un informe, 14.000 de estos eventos, creo que el 1% encuentra una sanción, digamos, de alguien que haya tenido una intencionalidad. Entonces estamos hablando de que si bien
muchas veces penalizamos el proceso, ya sea de poder encontrar a los responsables y poder castigarlos, o en este caso, las herramientas que tenemos para sancionar un hecho como este, no son lo suficientemente fuertes y robustas. Eso es real y eso genera bastante angustia y indefensión. O sea, es cierto, y probablemente hoy día la sanción más fuerte que va a tener va a ser la moral, la que estamos comentando nosotros hoy día todos en este programa, aquí en Canal 13. Pero habría que revisar, efectivamente, si uno puede hacer acciones un poquito más duras para generar algún desincentivo de lo que está pasando. Porque hay una sensación de impunidad. Porque si hay 14.000 denuncias en 2 o 5 años y solo el 1% ha llegado a ser condenado, es muy bajo. Lo que pasa es que es muy complicado. Hay varias cosas que lo hemos conversado. Veamos un titular que tenemos para darle más elementos. Carabineros cifran en 15 los detenidos por incendios forestales, solo 4 serán formalizados. Entiendo que hay uno solo en prisión preventiva. A ver, yo me imagino aquí por el sentido común de tantas veces que lo hemos conversado, o sea, para que una persona arriesgue las penas altas, que son los intencionales, tiene penas altas, hasta 20 años, pero para eso tiene que haber dolo, es decir, la intencionalidad de provocar el incendio. Muchas veces son por negligencia o no se logra comprobar. Entonces, tenemos un problema, no sé si es legal o de persecución. Yo creo que es una combinación de ambos, ¿ah? Sí. Porque efectivamente, quienes tienen, como tú llegas a una prueba en un sector tan vasto y extenso, y además, sí, nos podemos dar cuenta, a propósito de estas problemáticas, por ejemplo, este actuar negligente o imprudente. Claro. ¿Qué pasó, por ejemplo, en otro contexto, en las Torres del Paine? Resulta que alguien me quema hectáreas y hectáreas y se lleva una multa. Claro. La sanción está... Ese fue un turista checo que se le dio vuelta una cocinilla cuando estaba... ¿Te fijáis? Pero hay no estaba imprudencia. Él sabía o debía saber el daño que podía causar. Claro, pero ahí hay varios agravantes. Hay un parque nacional y no se podía hacer fuego. No, pues, no ocupar la cocinilla. Bueno, en los sectores tampoco se podía hacer fuego. Se sanciona por la ley de bosque. Solo en el sector de camping. Claro, que está circunscrito para eso. Pero claramente hay que avanzar. Porque estas problemáticas llegaron para quedarse. Y por eso te decía también el tema de las señales. Efectivamente, hay uno de los detenidos o uno de los formalizados que está sometido a una medida cautelar más intensiva, que es la prisión preventiva. Entiendo, y nos comentaba Carabineros, que ahora hay 4 detenidos más. ¿Qué hace un tipo en medio de un bosque con benzina? Claro. ¿Te fijas? Sí, pues. Y es ahí Siempre también sentido común. donde los jueces también tienen que dar una señal. Yo coincido contigo que los problemas de persecución criminal, por una parte, desde el punto de vista subjetivo de la norma, pero también del fondo son complejos. Pero también en una situación de emergencia, el Poder Judicial debe ejercer su poder y dar una señal. ¿Pero qué tiene que hacer el juez, perdón? Prisión preventiva porque es un peligro para la Pero seguridad prisión de la preventiva sociedad. no significa condena, si eso es lo que nosotros estamos como pensando aquí, que es que finalmente puede haber un proceso judicial, pero no hay condena, nadie termina, no sé si preso, porque uno siempre dice preso, pero no pasa nada. Y el tema, según la Fiscalía, tiene que ver con que la inteligencia rural, hacer inteligencia en espacios rurales es muy difícil. Porque nosotros tenemos, por suerte, ese video que estamos viendo ahora en pantalla. Pero en general, o sea, ¿quién te vio? ¿Quién supo? ¿Dónde fue? ¿Cómo partió? Eso es No muy siempre hay difícil. registro. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos. No llegamos a decirle a ese juez, mire, tenemos evidencia de que esta persona fue. Y muchas veces los pirómanos no son pirómanos porque les gusta el fuego solamente, sino porque hay algo allí, una rencilla, me decía este exfiscal, algo pasó entre un predio y el otro, no tengo idea, que alguno quiere generarle un daño al otro. Pero que claro, que la cuestión se transforma en una cuestión, en una crisis gigante. Pero ese es el problema que crisis gigante. Pero ese es el problema que tenemos. No podemos llegar a la persona. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo en la pregunta de José Luis, el repe, es que parece, si tenemos una norma que puede llegar a 20 años de cárcel, es que está lo suficientemente penalizado si uno logra comprobar de que se cometa el delito. Que 20 años de cárcel parece ser una sanción importante. El problema es cómo el juez logra decir, efectivamente se cometió ese delito y por lo tanto 20 años de cárcel. Para eso tiene que tener pruebas, porque el juez no puede decir, yo creo que, ¿no? Tiene que tener pruebas que le permitan tener certeza absoluta de que ese delito fue, porque son 20 años básico del Estado de 20 Derecho, años de cárcel. Yo no puedo meter a alguien 20 años de cárcel si no tengo pruebas. Exacto. Y ahí los fiscales dicen, y lo reconoció el fiscal, que es muy difícil. Es difícil. Que es muy difícil tener pruebas para que yo tenga una grabación en medio de la nada, del bosque, que me permita identificar a un señor, porque además muchos de ellos están encapuchados, veíamos algunas imágenes que salen encapuchados, entonces tampoco es tan fácil, digamos, poder identificarlo. Entonces,
estamos en un problema. Estamos en un problema, pero también quizás hay que buscar un mecanismo que nos permita tener mayor inteligencia en ciertos sectores que además tenemos relativamente identificados que son en los que se pueden generar los incendios forestales. Por estadística, sí. Quiero decir de que uno mira el mapa y porque uno empieza a pensar en intencionalidad. Porque hoy día estamos debatiendo si es intencionalidad y no es un descuido, no es un chispero, no, que puede pasar, ¿no? ¿Por qué estamos discutiendo que hay intencionalidad? Porque hay multifocos, porque se están generando lugares donde no transita la gente, porque se están ocupando horarios nocturnos donde tampoco pasa mucha gente y donde parece que pudieran haber indicios de intencionalidad. Por eso lo plantea la Fiscalía, lo plantean las empresas forestales, los gobernadores, los alcaldes, etc. Entonces, la pregunta es, probablemente hoy día en la emergencia que estamos salvando vidas, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que esos lugares donde uno tiene cierta información genere una red que permita tener estas pruebas? Porque de lo contrario, el 1% se va a mantener. Solo eso vamos a lograr sancionar cuando alguien esté grabando con su celular por una suerte infinita que estuvo un vecino viendo que estaba alguien entrando a su predio. ¿Sabes lo que radica en el fondo la rabia? Es que si hay 15 personas detenidas, una solo queda en prisión preventiva, es porque esa persona que pasa a prisión preventiva es porque puede arriesgar una pena de más de 5 años, ¿cierto? Una pena de cárcel. El resto seguramente va a recibir una pena menor. Y por eso tampoco lo dejan en prisión preventiva. Ahí deberíamos tener un cambio quizá en la legislación. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? Que yo entiendo que un poco lo que decía el diputado, pero también lo que decía esta conversación que tiene que ver, Carla, que también hacía punto en eso, que tiene que ver con la prisión preventiva en medio de la emergencia. Pero si un caballero estaba instalando un portón y estaba soldando el portón, nada más que eso, pero la chispa efectivamente cayó, ¿es un acto negligente? Por supuesto que es negligente. ¿Tiene responsabilidad? Por supuesto que tiene responsabilidad. Atenuada porque tiene que pagar con cárcel porque estaba trabajando en su pega que hace todos los días, soldando un portón y una chispa generó un incendio que puede ser muy grave, todas las consecuencias. Pero no sé Pero si me nosotros explico. tenemos la certeza que son 3 personas detenidas con bidón de combustible al interior de un bosque y una persona hay que pasa a prisión preventiva. Entonces, no me calzan los números. Si hay 3 sorprendidos con benzina en un bosque y hay una persona solamente en prisión preventiva, no me da. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa, José, Francesco y Carla, que es el tema de contextualizar en qué estamos hoy día. Estamos dentro de una emergencia. O sea, el número de fallecidos da cuenta no solo de la problemática en la cual estamos viviendo, y ahí donde también se necesitan señales. Es cierto, un proceso judicial puede durar mucho más tiempo y seguramente va a ser un simplificado, si un oral va a durar años, pero hoy día se necesita dar señales. Entonces, en realidad el tipo se le salió un poquitito, no fue su intención. Pero uno lo mira así, pero también pasa porque si ahí está la Pero fíjate que el incendio de Valparaíso, el anterior, fue justamente uno de los grandes, que era un gallo que estaba soldando. Pero en este caso, con un acelerante en medio del bosque, a lo menos es negligente. Entonces, ahí lo que yo señalo es que tiene que haber una señal. Mire, que me apele la defensa, que me apele. ¿Sabe lo que diría yo? Esto es un tema de señales también, políticas en el buen sentido. El fiscal nacional debiera estar en la zona y él ir a la audiencia. Hacer entender que esto para la sociedad, para Chile, es fundamental. Y yo tengo que estar ahí. ¿Te fijáis? Eso es lo que yo pido. Es cierto, las normas son deficientes no solo en Chile, en el mundo entero. Acreditar efectivamente el dolo, la intención positiva de causar el daño, sí, es complejo. Pero hoy día se necesitan señales concretas, porque el problema que ustedes señalan de la impunidad, y que bien lo decía Carla, es el problema en Chile. Si bien el número, se mantiene el nivel de percepción de inseguridad, de impunidad de la ciudadanía, es que la gente quiere señales concretas. Por eso digo, el ente persecutor criminal, el Ministerio Público, el fiscal nacional, en mi opinión personal, tiene que estar en el sur, en ese juicio, aunque sea pequeño, pero efectivamente dar una señal que aquí hay una pelea clara y concreta contra este tipo de todas las instituciones. Pero el juez no va a cambiar su decisión. No importa, apele. No lo sé. Si el fiscal está ahí, a lo mejor igual tiene que tomar, por ejemplo, la atenuante de que si el tipo no tiene irreprochable conducta, tiene irreprochable conducta. Francesco, mire, yo le voy a decir algo. ¿O no? En Talagante, que es para que no digamos que cosas mi experiencia, que el alcalde lo tenía, Carla era intendente, lo conocía muy bien. Cuando nosotros teníamos un proceso, es muy distinto cuando hay alguien presionando. Cuando un delincuente, el alcalde actual, Carlos Álvarez, que llegaba a esos procesos, me lo dejaban libre por un asalto en el centro de Talagante, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Llevábamos a la gente a la Corte de Apelaciones a apelar. Y es muy distinto cuando el juez
falla sin tener a nadie, cuando efectivamente tiene una presión social de la gente. Ya, pero apelar de es los- una segunda instancia. Es una realidad. Por eso, entonces lo que planteo yo es que el Poder Judicial también tiene que dar señales. Pero- y ese es un tema más de fondo. pero porque vean, mira, en el juez de fondo hagamos- garantía. pero hagámoslo lo más Estamos difícil. hablando de- Es que eso no estamos hablando de la condena. Si el juez de garantía, su rol es justamente velar porque la persona sea juzgada no solamente debidamente, sino además va a pensar primero, comillas, y esto ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no sé, ese es el rollo que tenemos ahora, va a pensar primero si la persona merece o no, si está en las condiciones de... Carla, no, ese es el punto. Sí, es verdad, porque el juez de garantía es de garantía, ¿no? Ahí hay un concepto que tiene que ver si vamos a cambiar el sistema garantista que tenemos o no. Pero también es cierto de que el juez debe sopesar si hay un peligro para la sociedad durante Se supone, la investigación. Sí. Entonces, si durante esta investigación esa persona, en este tipo de delitos, por otras razones, pero en este tipo de delitos, podría ser un riesgo que lo volviera a hacer. O sea, si yo en mi cabeza como juez pienso que ese señor en medio del bosque con acelerante, que no debería estar haciendo nada y que esto del asado suena como a chiva, ¿no? Tres personas. Este señor podría, si yo lo dejo libre, volver a hacerlo y generar otra vez daño. Entonces yo debería pensar que al menos mientras se investiga, para saber si es inocente o culpable, Sí, debería lo que dejarlo pasa es que la fuera. garantía, O se puede Carla, destruir pruebas. Pero la Exactamente. garantía, el juez de garantía no es garantía solamente para el imputado, Exactamente. es garantía para la sociedad Por que eso. representa al fiscal. Tal El cual. fiscal representa riesgo para al la Estado de Chile contra este señor cual. que ha cometido un delito. Sí. Entonces la garantía Sí, tiene que eso pasar sí. para los dos y en eso estoy Así de es. acuerdo. O sea, tres personas que están en un bosque con un acelerante diciendo que van a hacer un asado, un bidón de parafilia asado. o de Pepe, benzina un para hacer asado. asado. Por No, eso es una brutalidad. Por Un eso asado. el Es una contexto brutalidad. es tan importante. Si eso mismo, a esa misma gente, Claro. la pillan hace una semana atrás, antes de los En incendios, invierno, pasa. Pasa. Pero en pleno incendio, Por eso. con fallecidos, con la acelerante de un bosque, no, preso y Por para eso, adentro. pero si la- Y por el eso fiscal los- ahí, los y si jueces- efectivamente el juez de garantía dice que no corresponde, el fiscal debiera apelar y hacer un comunicado público, vamos a apelar. Claro. ¿Te fijáis? Esa presión es la que a mí me hace Y falta. si la ley sería súper fácil, la podríamos aplicar todos, si es que efectivamente nos dan un manual, digamos, y lo ponemos ahí. Por eso Para hay un señor que es un es juez que señor tiene que tener criterio. Por eso, disculpa, Carlos, Dale, el man. tema de... muchos hablan de esos temas, de autonomía. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero si no tengamos una máquina para que juzgue. Exacto, un robot. Yo necesito Pero a alguien más que barato. se haga cargo del contexto. El valor que tiene la judicatura, el rol jurisdiccional es fundamental y por eso tiene que hacerse cargo del contexto. Este mismo hecho, visto de manera aislada hace una semana atrás, antes de los incendios, sí es cierto, andaba con un poquito de encina para vender, mira la tontera. Pero en pleno incendio, en plena emergencia, en pleno estado de excepción, no. Ahora es súper relevante decir que ojalá pudiera haber querellas del Consejo de Defensa del Estado también. Yo creo que no solamente dar las señales en general de la presión del fiscal, que me parece súper bien lo que plantea el diputado, sino también la querella del Consejo de Defensa para decir que esto es un tema de Estado, esto es un tema tema relevante, país. no lo vamos a dejar pasar. Y hay una información que está saliendo ahora en la Bio Bio, que detuvieron a un adulto y un menor por provocar incendio en Angol. Pero ojo, uno tiene antecedentes por el mismo delito anterior. Ya. Entonces aquí, ojo. No, pues corta Ah, nada. Y ahí Si no vemos- lo ahí deja vemos adentro, su- si no lo prisión dejan preventiva. adentro, yo la verdad Ya que es un ahora riesgo sí. para la sociedad. O sea, si no lo dejan en prisión preventiva, este caso, ahí yo empezaría, haría un panel Cerremos la especial cuenta por fuera. de ¿Te conversación fijáis? del Poder Judicial. Por eso son señales importantes que hay que dar. Absolutamente. Hay un tema muy importante. Después de la emergencia, quiero que vean este titular. A ver, esto. Ah, ahí Mira. está. Ahí está. Ese que decía la Carla. Ahí está. Claro, Nos dio la detiene a un adulto primicia y un la- menor por provocar incendio en Angol. Y Di uno la tiene primicia. antecedentes por el mismo delito. Y ¿sabes qué es importante? Hacer el seguimiento de este caso. No, y sería bueno saber si este tipo que tiene antecedentes por el delito anterior es por alguna razón o es pirómano Claro, si es una enfermedad. puramente tal, digamos. Porque esa cuestión siempre es tema. Ahora, Carla Rubilar, usted participó en una reunión en La Moneda. Así fue. Ah, sí fue. Con convicción. Sí, es que se habló, es que a mí me dijeron, esta reunión, es interesante el concepto, tiene alto nivel o tonelaje político. Porque yo sé que es una reunión por la gente, por la crisis, para pensar en cómo ayudamos a las personas. Pero no es, para ningún gobierno es fácil recibir a los ministros del gobierno anterior. Y pucha que hemos hablado de eso. Pero el punto es el siguiente. Usted dijo, necesitamos un IFE, que es un concepto que conocemos bastante, pero al final del día es plata directa a las personas. Y usted le puso el apellido catástrofe, se necesita hacer, porque el registro social de hogares no da, hay que ir de lleno en ayuda a las personas. Y a mí me dijeron, bueno, los ministros lo recibieron bien públicamente, porque hay una idea de colaboración. Pero hay algunos asesores que, pucha, si nosotros ya estamos haciendo cosas. No quiero adelantarme con lo que están haciendo, pero ¿cómo vio usted ese recibimiento? ¿Está bien? ¿Vamos a tener IFE o no vamos a tener IFE?
A ver, voy a ser bien franca, yo creo que fue una muy buena reunión. Yo valoro muchísimo la disposición de la ministra Toá y del ¿Fue subsecretario inmediata la Monsalve. disposición? Sí, inmediata la disposición. Yo me comuniqué con el subsecretario Monsalve, nos coordinamos muy rápidamente. Además, la disposición en la reunión fue muy buena. Fueron más de 2 horas, tomamos nota, ellos tomaron nota, revisamos datos. Estuvo muy bien, no fue una, y lo dijo creo el exministro Delgado, no, de verdad que no fue una reunión por la foto, que uno podría pensar, Sí, la pues, foto, lamentablemente no. podría pensar, No, sí. nos dedicamos, entregamos propuestas en todas y cada una de las áreas, desde agricultura, desde obras públicas, desde salud, por ejemplo, en salud. Seguridad. El exministro París dijo, bueno, ojo con la vacuna de hepatitis A, que hay que ponerla porque falta agua potable, porque se quemaron, Claro. ojo con el tétano, los voluntarios, la reconstrucción. O sea, dimos especificidades importantes de cosas que uno aprende en la experiencia, que no está en ninguna minuta, muchas veces ni en ningún libro. Ese era nuestro objetivo. Y en el tema de ayudas sociales, lo que dijimos fue, existe una red de protección creada para las catástrofes, que son bono arriendo, bono en seres, el bono de emprendedores, Sí, el bono... Existen, ahí Sí. fuimos mejorando y entendemos que la aplicó el gobierno en Viña, por ejemplo, y que ahora la va a aplicar. Pero Sí. ¿qué es lo que le dijimos? Ok, usted no va a tener hoy día cómo aplicar una nueva herramienta porque hay que crearla. Pero nosotros aprendimos y no alcanzamos porque la empezamos a diseñar, la teníamos en anteproyecto y la traspasamos con ganas de que les funcione a ellos y a los próximos gobiernos un IFE de catástrofe. ¿Qué es un IFE de catástrofe? Es una herramienta que permite que podamos pasar por encima de esta ficha de protección social que muchas veces, porque si yo paso con el fuego, lo quemo todo, al señor del 100% del Sí. registro social de hogar y al señor del 40% del registro Claro. social de hogar. No tengo cómo distinguir, el fuego no distingue si es más pobre, menos pobre, etcétera, y me quedé sin nada, Y todos necesitan aunque tenga ayuda. el 100% del Sí. registro social de hogar. Y si además vivo de ese terreno, no solamente me quedé sin nada para reconstruir, Caso de sino que mucha me quedé gente. sin mi Sí, fuente animal. laboral. Pasa en muchos casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le dijimos? Revisamos esto y creemos que esta es una buena herramienta para este tipo de catástrofe y para otras, para las aluviones, cuando se sale el Sí. río, etcétera. Entonces le dijimos, créelo, no le va a servir probablemente para alcanzar a tramitarlo para este incendio, pero sí para todo lo que venga. Entonces, presente el proyecto de ley, tramítelo y quede con una herramienta del Estado que le permita ayudar a todo el mundo sin distinción Más robusto. en el momento que se necesita Pero con es que, rapidez. sí, solamente un detalle, que el gobierno ha dicho que las personas van a poder acceder a los bonos y las herramientas que usted dice, que a mí me plantearon, este gobierno los va a subir. Yo pregunté si por la inflación es realmente una subida o no, Sí. pero bueno, Sí. pero que solamente las personas lo que tienen que hacer es catastrarse. No es A que ver. los van a discriminar según necesariamente, no, es que a mí se me quemó solamente este pedacito y este otro, no, tienen que, porque necesitamos como Estado saber quiénes son y inmediatamente da la plata. A ver, yo quiero decirle una O cosa. sea, que sería que como que ya tuviéramos el IFE. No, Que en el no, fondo al final del no. día es un titular. No, porque el bono de catástrofe, y ahí lo tienen que reconocer, es un bono que se utiliza para los enseres. Eso es lo que ellos llaman bono de catástrofe, nosotros le pusimos bono de enseres y le cambian el nombre como para decir, bueno, lo hacen todos los gobiernos, así que yo en No, eso... sí, sí. Ah, ya, pero la verdad es que existe el bono de arriendo, el bono de acogida, el bono de enseres, Sí. el bono de emprendedores. Sí. Si uno los junta, podría ser como para pararse de nuevo. Lo que nosotros planteamos es para vivir. Lo que nosotros planteamos es que esas familias tengan un piso mínimo de dignidad por 3 meses que les permita vivir, porque muchos de ellos pierden sus trabajos para dedicarse a la reconstrucción. Yo no estoy hablando de cómo compro la lavadora. Eso existe hoy día en la red Ya de está. protección social. Yo lo que digo es, tengamos un IFE para que durante 3 meses, cuando la gente va a reconstruir su O casa, sea, no son beneficios excluyentes. no eso es. son beneficios No. excluyentes. Perfecto. Decimos, esto le permite a las familias vivir. ¿Qué pasa Ya. si se le quemó el campo? ¿Cómo va a vivir? Yo le paso la plata para construir, para poder tener una lavadora, no sé qué, las cosas dentro de la casa, perfecto. ¿Dónde las va a tener? Pero Murieron ¿cómo los vive? animales, claro. ¿Qué hace? Sí. ¿Cómo se reinvierte? ¿Cómo se reconstruye? El IFE durante un Ya. plazo de 3 meses. Por eso ahí me Entiendo. gustaría 2 cosas, y bien lo plantea Carla. Esta propuesta de IFE de catástrofe requiere una modificación legal. Sí, Es creemos importante el que se haga. el Congreso. No es para ahora. ¿Ok? Pero nos parece una muy buena idea, porque además es focalizado. Si tú te fijas en la comuna de Santa Juana, Así es. que efectivamente el 60-80% está damnificado, claro, está focalizado, no es a nivel nacional, y me parece una muy buena alternativa y esperamos poder tramitarla y que tenga una rápida tramitación. Excelente. Eso va a depender del gobierno, una excelente idea. En segundo lugar, lo que tiene que hacer el gobierno hoy día, y lo está haciendo, es con los instrumentos, con nuestro nombre y todo, como bien dice la Carla, pero con los instrumentos que existen hoy día, ir en auxilio rápido a la gente, y eso se está haciendo. Siempre puede haber una crítica, pero se está haciendo y se está haciendo bien.
hay conexión, hay ministros en cada una de las provincias coordinando, me parece eso que es muy satisfactorio. Y lo que sí me gustaría relevar es la actitud y posición de gobierno. Chile requiere acuerdos. Chile necesita vernos unidos. Sí. La ministra del Interior, discúlpenme la disrupción, podría haber hecho cualquier cosa. Oye, no los recibo después. Estamos ocupados. Oye, o los recibo el lote con los del otro gobierno también y lo mezclo para que no me saquen una foto. Mira, Claro. la altura de miras y el ejercer un gobierno en esa imagen me parece extraordinaria. Sí. No sé. Una señal del gobierno de que quiere hacer las cosas bien. Y como bien yo lo dice celebré, Carla, son Absolutamente. 4 años de experiencia acumulada, de errores, de aciertos, pero que efectivamente están ahí. Ese traspaso Sí. es lo que los chilenos quieren que hagamos, fíjate. Hay que Lo destacarlo. celebramos Y en hay este que programa, destacarlo. o por lo menos yo lo hice porque efectivamente me pareció algo muy bueno, que dejemos la trinchera y que, oye, entre todos vamos para adelante con estos temas. Porque En seguridad, el- ojalá la- que pase lo mismo. Mira, Eso. Ya, para allá vamos ahora. Sí, Quería pegarle un la palito, emergencia claro. no es una Ojalá y esto se la repita. seguridad Sí, también, porque sí. la seguridad también es una emergencia. Mira, quiero que pasemos a revisar una información que tiene que ver con un detective, porque una funcionaria de la PDI es baleada en un brazo tras frustrar a disparos en Cerrona, en Ñuñoa. Y aquí estamos revisando parte de esas imágenes, una situación que por Hermano. supuesto no ha parado. Escuchemos el video. Corea, mentira, hermano. Están cayendo balazos para aquí mismo. Ya, y esto es pan de cada día, a cada rato hay una angustia enorme por parte de las personas que sienten que se sienten vulnerables, pueden ser víctimas de la delincuencia y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. No, y ese era un testigo que estaba justamente grabando ese minuto. Sí, también, si no tenemos a esa persona que está grabando, no nos enteramos, no hay Claro. pruebas, no hay... Pero efectivamente, lo digo por la funcionaria de la PDI, Sí. pero efectivamente logró zafar comillas de ese problema, pero con una bala en el brazo izquierdo. Esa es la emergencia que vimos no solo ahora, sino mucho Sí, tiempo, pero que hace se ha rato. agudizado. Por eso necesitamos respuestas efectivas. Así como la ministra de Interior en un caso de emergencia recibe, la misma ministra Carolina Toá, también hace una mesa transversal de seguridad. Porque no solo son señales, sino también agilización de los procedimientos dentro de la tramitación parlamentaria, que siempre son lentos. Estamos enfrentando una verdadera catástrofe y mientras nosotros no nos ponemos de acuerdo, los que sí están de acuerdo o pasándolo muy bien son estos delincuentes. Aquí tiene que haber mano firme, Mira, cuando tiene que nosotros- haber mano dura. Pero mira, cuando nosotros vemos imágenes que por supuesto nos llaman mucho la atención, que puede pasar, cuando nosotros decimos puede pasar a cualquiera, efectivamente, por ejemplo, en lugares públicos muy concurridos, adentro de los malls, a vista y paciencia de la gente. Antiguamente cuando nosotros cubríamos hechos policiales, te estoy hablando hace 10, 15 años, los locales dentro de los malls los robaban en la noche. Sí, Las sí, joyerías, qué sé yo, ahora les da lo mismo. Entonces, hay balacera en el metro, por ejemplo. Las personas, mira lo que pasó Lo en del el metro es muy brutal. Sacó un arma. Impresionante. Esta es la parte previa del video, Claro. porque el tipo se demora, Tenía un es problema choro. con alguien de Y adentro. ¿sabes tú que situaciones, El carro paró por Mira. situaciones, ahí ya la sacó? Mira, bien, Hay amenaza. no, impresionante. La gente sale corriendo, pero ¿qué va a hacer? Y aunque haya sido un arma Y fulgida. tú sabes que muchas veces el problema, se generan discusiones en el metro. Ya no hay guardias generalmente en los andenes. Los guardias están en situaciones como de la estación misma, porque se generan problemas con el comercio ambulante y otros más, entonces los guardias Claro. están arriba. Antiguamente no estaba acostumbrado a que estaban abajo y te decía, no pase la línea amarilla. Sí. Ese era el rol del Ese guardia era. antes. Pero con esto no dan abasto. No existe el guardia ahora en el andén. Ahora hay, a propósito de esto, me contaban ayer que habían varios en distintas estaciones, pero en general ya no hay en el propio andén, están arriba. Están arriba. Y el problema de eso es que justamente las personas lo que dicen es que lo necesitamos aquí, porque se generan problemas cuando está muy lleno el metro. Pero de ahí a sacar la pistola. Es que mira, eso es brutal. A mí me pasó hace 3 semanas atrás en el metro, pegándole pero a mansalva a un tipo ahí por disputa de territorio. ¿Usted mirando? Yo estaba ahí. Entonces, antes de ir al metro era muy seguro, me Sí. acuerdo en la universidad, Sí. tranquilo. Hoy día, bueno, lo que hay que aceptar y asumir es que hoy día la gente siente miedo. Sí. Imagínate a la gente que iba en el vagón, que le sacan un arma. Claro. Un No, arma brutal. fogueo, pero que tú no puedes distinguir. No tenía Claro, idea. no. Y que más encima lo llevan detenido. Y queda libre. ¿Qué percepción, qué sensación? Impunidad. Sí. En la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobamos por amplísima mayoría una norma que es re importante, volvemos a la prisión preventiva como medida cautelar, que en cualquier tipo de delito donde se utilice un arma, se presume
que constituye un real peligro para la seguridad de la sociedad y por tanto el gallo tiene que quedar adentro. Y hay un cambio importante, ¿eh? Es un cambio importante Ese en es un la cambio percepción. fundamental. Mira, queremos saber qué es lo que piensan las personas, quienes usan, por ejemplo, este transporte público todos los días y se ven expuestos, por ejemplo, a situaciones así de graves. Rodrigo Pérez. Sí, mira, Yolanda tiene una opinión bien particular, porque tiene que ver con que el mayor número de personas en el metro hoy día aumenta las posibilidades de que este tipo de cosas ocurran. Eso me estaba comentando fuera de cámara. Sí, buenos días, señorita. Buenos días, Yolanda. ¿Con quién hablo? Priscila. Priscila. Priscila, buenos días. Hola, Yolanda, gracias por hablar Mira, con nosotros. el metro, gracias. Mira, el metro ha aumentado mucho, llega a todas las poblaciones. Llega a la comuna de La Granja, ahora va a llegar a San Bernardo. Entonces, a mayor cantidad de gente, según mi opinión, mayores son las posibilidades de que ocurran estos hechos. Ahora, si pensamos en que en Chile el problema es de fondo, no es solamente el metro. Para mí el metro es un medio de transporte muy seguro. Yo me desplazo todos los días en metro. ¿Y toma ciertas precauciones? Yo tomo precauciones en el metro. Por ejemplo. No saco mi celular, tengo todas mis cosas guardadas. El metro. Depende del sector que yo vaya, porque yo trabajo en ruta. Está en terreno todo el tiempo. Estoy en terreno todo el tiempo. Yo tomo mis precauciones con la ropa que me pongo, con los accesorios que utilizo. Todo eso es algo que te hace no estar expuesta a que te asalten. Sobre todo con lo del celular. Con el celular hay que tener mucho cuidado. Oye, Yolanda, acércate por aquí, para que le demos paso ahí a la amiga que se está instalando. En el caso, por ejemplo, que vimos, ¿no? Lo del video del Metro Santa Ana. Un sujeto, tú no sabes finalmente si es que es un arma de verdad, si es que a fogueo, según lo que declaró Carabineros, fue detenido justamente el día viernes. Se conoció este video el día lunes y tú lo viste. Eso no es un asalto. Sin embargo, te puedes exponer de todas maneras, tu integridad. Claro que uno se puede exponer en su integridad si no toma las precauciones y esconderse en un lugar para no ser agredida por esta persona. Yolanda. Ahora esta persona estaba, digamos, dígame. Sí, Yolanda, usted como usuaria del metro, yo me imagino que hace mucho tiempo, es importante saber cuáles son, cuál es el mayor temor que usted tiene al momento de tomar, por ejemplo, el metro o la micro. ¿Ha vivido alguna situación extrema? ¿Una situación compleja? Mire, yo el mayor transporte que uso es el metro, porque me queda cerca de mi casa. Yo prefiero usar el metro a tomar micro. ¿Por qué? Porque para mí el metro es un medio de transporte muy seguro. A pesar de todo. Sí, A pesar de todo, el metro es un transporte seguro. Se siente seguro uno. En la micro no me siento tan Está más segura. expuesta. Uno está más expuesta en la micro. Ya. Porque sube y baja gente. Hay mucha gente que no paga el pasaje y que se suben, como dice uno, a la mala. Entonces eso ya genera un cierto estrés para las personas que vamos en el metro, que sí pagamos nuestro pasaje. Y finalmente el metro es un lugar cerrado, entonces eso también me imagino que contiene un poco más la seguridad. Sí, lo que pasa es que lo que está diciendo la señora Yolanda es súper cierto. ¿Ah? Efectivamente, cuando tú ves pequeñas incivilidades dentro de... Te sientas en la micro, ¿cierto? Tú vas sentadito en tu micro, validaste tu pasaje, pero cuando ves mucha gente, también jóvenes, ¿no es cierto?, que se saltan el torniquete y que entran como a los choros, como que yo no pago y me siento y tal. Esas pequeñas incivilidades también generan temor porque no sabes qué más va a hacer ese gallo. Claro. O sea, si el gallo ya demostró que hace incivilidades, evidentemente no sé hasta qué punto pueda llegar. Se genera con una cosa de actitud incertidumbre. desafiante, le da lo mismo. No necesito que un gallo me apunte con una pistola en el metro, sino que hasta las pequeñas incivilidades me pueden generar inseguridad, ¿o no, Sí. Carla? Sí, total. Y tanto es así que incluso se habla mucho de el entorno del metro, por ejemplo. Todo lo que es el entorno a la salida, si uno lo tuviera cuidado, con buenas luces, La gente se siente más segura limpio, adentro Claro, de la estación que afuera. Y uno cuando revisaba, por ejemplo, desde la Intendencia, uno revisaba los espacios, mayor cantidad de delitos a lugares con más daño del espacio público. Claro. Eso está ultra probado, hay estudios, Medellín es el ejemplo más claro, cuando intervino, etcétera. Ahora,
La pregunta que uno se hace aquí, y este es el debate más de fondo que yo los vi ustedes debatirlo en programas anteriores, es cuál es el rol de Carabineros, y yo sé que por ahí está el teniente, cuál es el rol de Carabineros y cuál es el rol de la seguridad privada. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de los malls y vamos a hablar de los espacios del metro, ahí lo decía Francisco, ¿no? Los guardias ahora no están abajo porque tienen un problema con el comercio ambulante que ha invadido el metro. Entonces están como arriba y como que muchas veces tienen miedo. Entonces, en realidad, porque no saben... ¿Qué se van a meter con un tipo como este? Exacto, ¿qué se van a meter? ¿Qué hacen? Entonces, ¿cuál es el rol de la seguridad privada cuando entra lo que es el monopolio del uso de la fuerza, que son Carabineros de Chile? ¿Cuál es la coordinación que tienen que tener? ¿Qué es la exigencia a un guardia de seguridad? En el debate, y ahí yo creo que el diputado va a poder profundizar de lo que pasó en el mall. Esta pelea que hubo en algún momento de su secretario Monsalve con el mall. Sí. Es que no tienen los 19 guardias que deberían tener. Primero, si tiene que tener 19 guardias, tiene que tener. Claro. Y lo tiene que cumplir. Con la Y si norma. no lo cumple, se tiene que ir para afuera y ojalá nunca más le adjudiquen ningún contrato. Claro. Porque son 19, tiene que cumplir la norma. Y si tiene que tener OS10, tiene que tener OS10. Y si esa empresa no lo cumple, para afuera. Nunca más se puede ganar ningún contrato. Eso está perfecto. Sí. Pero ese guardia, contra armas de alto calibre, Claro, en el mall, que el carabinero héroe que se enfrentó en el mall Plaza Gaña, los enfrenta con una capacidad impresionante. Siempre ¿Qué van a hace estar en ese desventaja. guardia? Entonces, ¿cuál es Prefiere el perder la pega. Prefiere perder la pega. Obvio. Si quiere llegar vivo a su casa. Si tiene familia. Ahí hay dos cosas, y la Carla tiene razón. Y lo decía el Repe. ¿Cómo tú eres capaz de prevenir? No solo si yo voy sentado tranquilamente a mi pega y llega uno, se salta el torniquete, echando a garabato, se sienta al lado. Hoy día estoy en la playa y al lado mío están fumando marihuana y tomando alcohol. Sí. Claro. ¿Cómo me siento? Inseguro. Seguro. Entonces, primero hay que ser capaces de prevenir. El método debiera tener reconocimiento facial de acceso. Podemos hablar de los bancos, podemos hablar después de los malls, donde también debe haber un tema preventivo, pero que a su vez es disuasivo. Sí. ¿Tiene que haber un control? Sí. ¿Tenemos que hacernos cargo? Fíjate, Meix, cuántos años tuvo con esos toldos azules, porque al final se va dejando. Volvieron diputados, ¿no? De acuerdo. Y en el metro se va está. dejando, igual que el metro. Sí. Pero yo que circulaba por la estación central, olvídate salir para tomar la Era micro para terrible. adelante. Olvídate, era brutal. Entonces, hay que recuperar eso y tomar medidas extremas. Pero además, que tiene que ver con lo privado también. El privado también se tiene que hacer cargo de la problemática. Yo concuerdo con Carla que si la directriz o la directiva establece 19, ¿por qué siempre en el desde? ¿Por qué el mall siempre en el desde? ¿Por qué no le pone más? Si son 19, ¿por qué no le pone 30? ¿O la rentabilidad no le da? ¿Cómo no va a ser un buen negocio generar seguridad a la persona que va al mall? Que hoy día incluso mucha gente no se siente segura. Hay un rol, porque cuando uno cumple una función... mira, este es un canal privado, discúlpame la irrupción, pero cumple una función pública. Aquí no podemos hablar cualquier tontera. En un mall también tú cumples un rol público. ahí En lo el que- Si lo mall es un dejamos a la lugar- voluntad, a la Lo que buena pasa es voluntad de las que ese es personas. el Bueno, es es que ahí hay dos temas. Primero, cómo somos capaces de mejorar y subir los niveles de exigencia, pero también cómo el privado se hace cargo. Porque mira, que es un tema Sí, más pero, de Raúl, fondo. mira, Dime. déjame hacer un paréntesis porque a propósito de lo que tú decías, y lo debatíamos acá. O sea, ¿hasta qué punto un mall es un recinto privado? Ahí hay que Es de libre acceso recinto público. privado porque es de libre acceso público y, Sí, de uso por Dios, público. a la gente en Chile le encanta ir a los malls, paseos. Es la nueva plaza. Las plazas, Es una plaza. Con por el ahí calor digamos. que hay, De es hecho, ahí un viene la palabra en alivio. inglés. Claro. Entonces, Sí. ¿hasta qué punto efectivamente, por ejemplo, no debiera uno pensar que al menos, no sé, por una pareja de carabineros haga ronda permanente, sobre todo en los momentos de alto flujo, o en paz, o que las empresas tengan la obligación de capacitar sus guardias con carabineros para poder enfrentar tipos de situaciones más violentas? Pero siempre Porque- están en desventaja. Pero es que lo que pasa es que ahí Es entonces que lo siempre hay- vas a estar hay- de desventaja con alguien con una mecha. o sea, porque Sí. nunca va a ser el guardia el primero en Claro. disparar. Igual que carabinero, nunca el primero en disparar, digamos, salvo excepciones. Pero generalmente el arma de servicio se ocupa después de que son atacados. Lo primero es combinar a detenerse. Teniente Medina, nos saludamos. Teniente, hasta eso puede ser peor. Bueno, complejo. Estaba muy atento también a lo que estaban conversando recién, pues son temas complicados que nos estamos viendo enfrentados hoy. Nos vemos enfrentados a delincuentes ya que se atreven a todo. Lo vimos en el metro con un video que se viralizó y horrible. Más aún sin pensar de qué tipo de arma sea. Si la gente no tiene por qué saber de qué tipo de arma es, sino que es el hecho del temor que genera en un horario donde normalmente las personas van de regreso a su casa, en un término de semana. Y lo que pasó también en el mall y lo estaban conversando ustedes. Por eso acá es tan importante este trabajo colaborativo. No tan solo desde el punto de vista policial preventivo,
sino también qué es lo que hacen en la parte de seguridad privada, en la parte de tecnología, que es muy importante, de cómo disuadir que un delincuente no quiera ya ir a robar un lugar porque sabe que por lo menos va a tener una disuasión tecnológica, que los guardias que van a estar ahí... de la disuasión tecnológica con este reconocimiento de... Registro biométrico. Registro biométrico. Tecnología, acá tiene que ser un complemento. Muchas veces hablamos netamente del tema policial, de que tiene que estar la policía, pero hay temas que son complementarios importantes. Sí. Por ejemplo, en un mall, cuando hay una directiva, ¿qué es la directiva? Un mall establece cuál es su medida de seguridad, cuántos son los guardias que va a tener, en qué lugar, en qué horario, en qué turno, cuántos vigilantes, cuántos van a ser los supervisores. Y eso es lo que se entrega a Carabineros y se valida. Esos guardias que están ahí tienen que estar con su curso porque ellos no van a ir a atacar o a actuar contra un delincuente, no. Lo que van a hacer ellos van a tener conocimientos de saber qué hacer en caso de una emergencia. ¿Qué hago? Yo voy a decirle a una persona, oiga, este es el lugar de evacuación, y lo conversamos una semana acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces eso es lo que no se cumple. Por eso son este trabajo colaborativo. ¿Y qué se está haciendo ahora? Se está potenciando por parte de Carabineros en la presencia policial en los entornos, con servicios fijos, que ya hay distintos centros comerciales que están ahí. Otra cosa es, por ejemplo, que hablábamos a propósito de ese día que vimos el tema del asalto en el mall, que estaba Anita María, ¿ustedes se acuerdan ahí? Sí, Ana María Silva estaba ahí, tienda. la vio justo en la misma tienda. La tienda tecnológica que fue asaltada estaba a 20 metros de un acceso. O sea, eso también uno podría decir, bueno, Oye, por que les seguridad, cueste más pongámosle. llegar, no sé, pónganla en el cuarto piso, qué Ya, sé pero- yo. Es que esa es una estrategia de venta. Pero ahí hay un tema... Claro, ahí- pero que... Pero ahí hay un tema bien interesante respecto también de cómo las empresas tienen que ir evolucionando. Va a sonar súper feo porque que lata que tengamos que hacerlo, pero está pasando. O sea, esta es una empresa que entiendo que había sido asaltada no sé cuántas veces. Permanentemente. Entonces, si tú eres Y en asaltada en distintos malls. tantas Mire, oportunidades en en diferentes... diciembre en Maipú. Sí. Y después vino el portal La de misma esa, tienda. después vino La Plaza misma Gaña. tienda. Sí, y después vino Plaza La Gaña. gente no Ya, compra en entiendo Mac mal. porque se la encontró en la... No, en la- no es una Ah, compra. Mac. No es una compra compulsiva. Ya, pero Me por gustó lo de la eso- vitrina, voy a entrar a mirar. Claro. No, es No, así. eso no pasa. Entonces, ¿por qué no tienen un cambio? Y esto me lo decían expertos en esta materia, no yo, lo conversamos. ¿Por qué no tienen un cambio en la venta? ¿Por qué no compran por internet y despachan a domicilio y tienen una muestra? Una cosa que no tenga ni un Claro, incentivo. que no haya bodega ahí. No haya ni una bodega, no haya ni un incentivo a asaltar esa tienda. Entonces, yo tengo, muestro, perfecto, listo, compro y Ya, pero despacho. a ese domicilio. tema de la tienda no es lo mismo que los responsables del centro No, comercial. por supuesto que no, pero también las empresas Mire, tienen tenemos- que claro. ir evolucionando a lo que estamos viviendo. Carla, tenemos una opinión en terreno, ¿no? Sí, vamos a ir con Rodrigo Pérez. Rodrigo. Mira, estamos con Cecilia. Cecilia se levanta a las 4:30 de la mañana. Toma la primera micro a las 5:30 de la mañana y luego primero toma el metro. Es decir, ella sabe. Y me estaba diciendo lo mismo que la señora anterior, que Yolanda. Me dice, el metro lo encuentro más seguro incluso que la micro, Mira. porque la vía pública, en general, me da esa sensación. ¿A usted qué le pasó? Usted me había contado que un tiempo atrás iba un tipo, usted iba caminando en bicicleta. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo saliendo de mi trabajo me tomé la micro, el metro, bajé para caminar a mi casa y claro, era tarde ya, pero por tema de horario de trabajo eran como las 12 de la noche cuando iba caminando hacia mi casa. Tarde, claro. Y claro, y ahí me asaltaron, pero hace... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se le acercó? ¿El tipo le dijo algo? Iba en bicicleta y se me acercó y me metió la mano como por entre medio del brazo para quitarme Como la por cartera. acá. Claro, una ¿Ya? cosa así, hacia arriba. Porque iba con otra cartera aquí ¿Ya? colgando. Y como no me la pudo quitar, me la tiró y caí al suelo, me arrastró. ¿La tiró al suelo? Sí, como quería Pero forcejea. quitarme, forcejeando y quería quitármela y ahí me botó. Y en el suelo y todo y pedaleó más fuerte todavía en la bicicleta. ¿Y cuál fue su reacción en ese momento? Me imagino 12 de la noche, no había mucha gente tampoco. No, igual iban personas detrás mío que venían conmigo en la micro. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ellos no hicieron nada, solo un amigo cercano que yo no lo vi, él tampoco sabía que era yo, así que ellos me auxiliaron Ahora, y me fueron a dejar a mi casa. me imagino que usted se siente después de eso muy vulnerable, Pero- anda con mayor temor, más allá de que afortunadamente la asistieron, Sí. pero la sensación que le queda posterior a eso, porque marca un antes y un después. Sí, es terrible porque, claro, antes yo caminaba segura, iba tranquila, ahora no, ahora miro para todos lados, miro hacia atrás, a los lados, quién va, quién no viene. Y siempre, ahora ya no puedo andar tranquila en la calle. ¿Cómo está Cecilia? Anda con la cartera cruzada, de hecho. Sí, ahora sí.
Hola. Hola, le habla José Luis Repering por acá. Cecilia, pucha, qué horror lo que le pasó. Le quería hacer una pregunta. Usted andaba ahora, porque están ahí al ladito, están en el Metro Tobalaba, cerca del mall del Costanera Center, ¿no? ¿Usted andaba por ahí o andaba en otro lado? Sí. Andaba en otro lado, me bajé aquí en el Metro Tobalaba, que vengo de pasadita acá al Costanera y luego regresar a mi turno. Ah, por ya, un perfecto. cambio de turno que tuve que hacer. O sea, va al Costanera a aprovechar el tiempo que tiene entre medio, ¿no? Sí, entro a las 12 por el cambio de turno, entro a las 12, así que me quedó un poquito de tiempo y voy a hacer una pequeña compra. Ah, perfecto. Cecilia, aquí le quería hacer la siguiente pregunta a propósito de lo que estábamos conversando acá en el estudio. ¿A usted cuando entra a un mall con todas las cosas que han pasado en los malls, no le pasa nada? ¿No siente? Dice, chuta, ojalá que no me toque, no sé, porque entren disparando, que asalten una joyería. ¿Entra con la misma tranquilidad que antes o hoy día ya le da como un bichito cuando entra? Sí, igual me da un poco de cosa, igual ando pendiente, igual ando con mis cosas más aferraditas a mí, pero igual miro para los lados, igual ando media nerviosona. Mucha que lata, pero No es 100% seguro. Yo creo que así Sí, como... es que así están las cosas hoy por Sí, hoy, pues. po. Así como Cecilia, el andar por la calle, de repente es que cuando uno entraba al mall, Raúl, ¿te doy la palabra al tiro? Uno entraba al mall, era como cuando entraba de repente al metro, cuando estaba en un lugar medio complicado, con mucha gente, mucho comercio, la cuestión, que entraba al metro y te da tranquilidad. Ya Sabes que cualquier cosa puedes pedir ayuda. Lo mismo con el mall, de repente mucha cuestión, y entras dentro del mall y ya sentís como que era un ambiente más tranquilo. Hoy día mucha gente me puede interpretar que uno entra a un mall y ya no es así como uno se imagina, pasa por al lado de una de las tiendas de alguna joyería y dice, yo voy por acá mejor. O sea, es como tragicómico, o sea, no... Pero ahí, mira, son dos cosas. Uno cuando ve a la Cecilia o la Yolanda es como ver a la mamá. Eso es lo que siente la gente en la calle. Sí, pues. No tengo miedo, no voy. En el mall, en cualquier mall, del más pirulo del oriente hasta el director poniente, pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos que convenir que este es un problema que viene de hace muchos años. Bueno, tenemos que hacernos cargo. Son varios gobiernos para atrás, pero tenemos que hacernos cargo hoy día de la realidad. Y esa seguridad tenemos que enfrentarla sin prejuicios ni sesgos de ninguna especie. Es cierto, la ley de seguridad privada tiene que avanzar, es parte de la mesa, pero hoy día hay que tomar medidas concretas. Y tenemos que hacer ciertas concesiones. Hoy día los malls son un lugar donde las familias, no solo las más pudientes, sino también las más humildes, van a pasar el fin de semana. Necesitamos presencia policial adentro. ¿Por qué cuando hubo una crisis con los cajeros automáticos, hace años atrás, ¿se acuerdan? Dijeron, oye, coloquemos un cajero en las comisarías, porque era una situación de emergencia. Bueno, hoy día, que estamos viviendo lo mismo, hay que actuar en una emergencia con medidas extraordinarias. Tiene que haber una pareja de carabineros, a mi juicio, porque si para un partido de fútbol, de Colo-Colo, de la U, van cientos de carabineros para resguardar 2 horas, porque van 60.000 personas, a un mall van 80.000, 100.000 en la capacidad. ¿Por qué no pueden una pareja de carabineros? Entonces, eso me parece... Son 700 millones de visitas. Son muchas personas. Entonces, mall. si nosotros tenemos que convenir, de porque alguien me va a decir, oye, es que es el privado, que el mall... Mira, lo que yo quiero es que mi gente, toda mi gente, se sienta segura. Y por eso la seguridad tiene que mirarse de manera extraordinaria, sin prejuicio ni sesgo ninguna especie. Y por eso los malls tienen que tomar ciertas medidas también. No solo el desde tienen que asumir. Lo decía el subsecretario de Prevención del Delito, y el gobierno lo tiene claro, está tratando de impulsar efectivamente estrategias en combinación y colaboración del ámbito público. Pero Raúl, vamos a seguir conversando de estos temas. Le queremos mandar un beso. Le agradecemos a Cecilia que nos da parte de su tiempo libre que tenía para conversar con nosotros, pero nos entrega una buena realidad. Vamos a seguir conversando con la gente, vamos a seguir tocando estos temas. Sí, mira, tenemos un WhatsApp también que nos llegó. Dice, me parece terrible el nivel de violencia que estamos viviendo en el transporte público. ¿Cuánto más tendremos que esperar para que exista mayor fiscalización y dotación policial? Bueno, es un tema que vamos a plantear, lo dejamos planteado, vamos a una pausa y seguimos hablando. Gran pregunta y la incertidumbre de tantas personas que salen a trabajar todos los días. Ana María Silva, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Estoy en Ñuñoa con Amelia y ella estaba escuchando atentamente tu pregunta y se respondía acá solita. Amelia, ¿estamos seguros o te sientes segura cuando vas a trabajar? No, para nada, estás loca. Ahora misma yo tenía que pasar ahí al cajero automático y hay 2 jóvenes que no me dieron seguridad, por lo tanto no saqué nada. ¿Me entiendes? Tengo que ver un cajero, o sea, una parte más segura.
mira, tú bajas y vas a ver ahí gente que no te da seguridad, que Claro. te ¿Qué preocupa. están haciendo? Y lo otro que tú me decías, Amelia, es que has visto cómo han robado a mujeres, por ejemplo, enfrente de ti y que tú no has alcanzado a ayudarla por la distancia o algo, pero que las personas que están más cerca tampoco pueden hacer nada. No, pues incluso te dije, habían 2 guardias de seguridad de Metro Universidad de Chile. La niña va al lado de la puerta, íbamos hacia Estación Central, la niña va al lado de la puerta con su celular, ni siquiera lo llevaba tan encima, sino que ahí el tipo le toma el celular, ni siquiera corría. Ni siquiera corrió, el tipo se fue como muy Da lo tranquilo. mismo. Y en el metro, que uno siente En el más metro, seguridad para sacar el en celular. metro, exactamente, exactamente. Yo ya no tengo la seguridad de andar con el celular en la... Llevo los audífonos porque me tienen que llamar, porque voy a trabajar y me tienen que llamar. Pero voy al pendiente, no voy con los audífonos con volumen. ¿Tú te sientes más vulnerable? ¿Tú has tenido que enfrentarte a situaciones también de vulnerabilidad en la calle, en el metro, en la micro? En el metro todo el rato. Un tipo mayor. Voy a bajar en Tobalá para hacer el transbordo a la línea 4 de Puente Alto. Y el tipo mayor se me acerca y va y yo como que lo presentí, que no venía con buenas intenciones. Me doy vuelta porque él me tocó. Me doy vuelta, lo enfrento y el tipo me subió y me bajó, que tal por cual, qué sé yo. ¿Tú lo enfrentaste? Lo enfrenté y incluso lo empujé. ¿Qué le dijiste? Eso le dije porque yo sabía lo que estaba haciendo. Ya no le dije, señor, ¿por qué hizo esto? No, Claro. no. Desgraciado, tal por cual, qué sé yo, porque me dio rabia. Claro, uno no sabe si te quiere tocar por qué, por robarte o por violentar. Lo hizo. Yo creo de degenerado, no sé, para mí, manera de ver las cosas. Y lo otro, los mismos tipos que venden ahí en el metro Tobalaba, que están abajo en comercio, tú vas pasando y como va tanta gente y ellos quieren que la gente se pare para comprar, y uno va rápido, ellos te hacen zancadilla. De hecho, a mí me pasó. Pero zancadillas que también son momentos perfectos para que alguien te meta la mano en el También puede bolsillo. Claro, también puede ser. En el celular te lo saquen del bolso. Puede ser. Bueno, yo veo Amelia. que tú vas saliendo del metro y andas con la mochila y con todo adelante. Acá, exacto. Yo no puedo dejar la mochila atrás. Son cosas de trabajo, quizás no llevo nada tan importante, ni tan caro, ni nada, pero sí, vas insegura. Veamos qué nos dicen desde el estudio. Está Pri Rape escuchándote y tenemos un gran panel también hablando del tema de la inseguridad. Sí, Amelia, aprovecho de saludarle, mandarle un abrazo a la Priscila Vargas desde el estudio. Es importante que su experiencia la podamos conocer porque es muy importante para la conversación que estamos teniendo y sobre todo para saber qué es lo que necesitamos. Yo a usted la veo en un tono, mire, no desafiante, pero sí a la defensiva. Y probablemente usted sale de su casa y no sale tranquila y me imagino que con los 5 sentidos bien puestos en ningún momento se puede relajar, sobre todo con lo que ha vivido, porque no es solamente un episodio, le han pasado varios. Muchos, pues de los años que llevo trabajando en el centro, bueno, me toca en todos lados, la verdad que he tenido bastantes malas experiencias, muy malas. Y no tan solo yo, que he visto que también a mis compañeras, a gente conocida, gente que no conozco en el metro, como lo que vi la de la niña, pero así encima, in situ. ¿Y cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora, de los delitos de ahora en comparación con los robos que nosotros conocíamos de hace años? ¿Cuál es la diferencia? Yo encuentro que ahora no le tienen respeto a nada, ni miedo a nada a la policía, porque imagínate, si los niños estos llegan, te roban, los llevan, los toman detenidos y salen al ratito, ni siquiera horas. Ahora, yo sufrí en mi casa, se tomaron mi casa. ¿Se la tomaron? Porque yo andaba en la playa. Se la tomaron. El nieto de una vecina. No le puedo ¿Ya? creer. Se tomó la casa, sí, y cuando los vecinos, porque tenemos un WhatsApp ¿Ya? del pasaje, me llaman, yo estaba en la playa, me llaman y me dicen que se había tomado una persona a la casa. Voy, ¿ya? Me devuelvo, en 2 horas estaba ya en mi casa, ¿ya? Y el tipo sale grabado y todo, con las bolsas que llevaba de mi casa, salió con todo, grabándolo de frente, y el tipo había amenazado al vecino que lo quiso echar, que me estaba cuidando con pistola, ¿ya? Es más violento. Violento, total. Vamos a ver qué nos dice el estudio. Al final, el tipo que se tomó la casa era el nieto de mi vecina. No, ¿Cómo qué es horror. posible? Pero armado, que es lo que también antes no se... Armado, por supuesto. Con Sí. foto, con todo. Hice la denuncia en fiscalía y en fiscalía me piden que le lleve foto, que le lleve grabación, que le lleve... lleve las pruebas. Poco menos que al tipo yo.
Y yo le llevé todas las pruebas porque saqué fotos a todo, cómo me vulneró, cómo me hizo tirar los candados, cómo me sacó mis cosas, ocupó la cama. Y cómo amenazó con un arma también, pero finalmente lo que dice Amelia, claro, lo que dice Amelia también. ¿Qué pasó finalmente con eso? Lo que dices tú es lo que dicen muchas personas en la calle, que hay sensación de que hay más violencia y no le tienen miedo a... No, una sensación de impunidad. ¿Qué pasó al final? Preguntan del estudio. Con esa denuncia, nada. Quedó en nada, claro, porque yo no tenía el tiempo como para tomar al tipo y llevárselos a ellos allá para que lo detuvieran. Pero sí hice la denuncia y todo, pero no me resultó nada. O sea, todo salió a favor de ellos mismos. A ver, Teniente Medina, ¿qué le podría decir a ella? Es una sensación de impunidad que es impresionante. Totalmente, porque aparte, acá por eso están los procesos judiciales. Cuando se hace una denuncia y se entrega un antecedente al Ministerio Público, ellos también instruyen que se investiguen. Por eso también tanto la Policía de Investigación o Carabinero tiene personal especializado que hace una investigación posterior. Pero para levantar antecedentes, pedirle a la víctima los antecedentes, las pruebas? Sí. Eso tienen que ser los equipos especializados, porque ellos lo que hacen, y lo que hemos hecho esa pega también, sabemos que tenemos que ir a hacer entrevistas, levantar testigos, ver si hay cámara, se hace nuevamente una entrevista con ella, se le toma declaraciones, entonces hay un proceso posterior. Entonces, obviamente lo que uno busca es que con ese número de partes, que no sé si Amelia lo tiene, pueda seguir insistiendo a ver en qué está esa investigación. Bien. Porque acá hay un tema de usurpación, porque la persona usurpó su domicilio, y quizás también está el robo, si hay robo de especies, si usa un arma de fuego. Y si no le pasó nada, entonces puede volver a tomarse la casa y de nuevo... Lo que pasa es que esta cuestión, a ver, yo encuentro esto ya no sé a qué... Porque habíamos visto usurpaciones donde efectivamente los compadres, las personas van como Amelia, van a la playa, qué sé yo, y de repente llegan de vuelta y se encuentran con gente en su casa. Ya lo hemos visto. Pero acá hay una persona que está identificada, que es el nieto de la vecina. Claro. Están las imágenes. Claro. Están las pruebas ahí del candado que fue vulnerado, de la puerta que fue vulnerada, de las especies que se iba llevando, el arma de fuego que tenía en la mano. Declaración. Y resulta que al final no pasa nada. O sea, bueno, ahí, Raúl, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa, Raúl? Porque nosotros tenemos que evaluar el sistema de persecución criminal, porque nadie regula mucho de estas materias. Al Ministerio Público, ¿qué le hace un seguimiento? Claro, porque dirán, oye, esto no compromete el interés general de la sociedad, que es lo que busca la persecución criminal en materia del Ministerio Público. Bueno, pero esa señora se siente sola. Yo necesito que haya un apoyo, una asistencia a la víctima, que esta señora tenga a su lado un abogado, que se querelle. Cuando siempre se dice, oye, se querella lo mismo, el querellarse no es baladí, porque tú formas parte del proceso y tienes acceso a la carpeta investigativa. Puedes pedir que se hagan ciertas diligencias. ¿Por qué no se ha generado esa institucionalidad todavía? Eso es lo que tenemos que crear. Un programa de asistencia a la víctima, porque el delincuente, el nieto de esta vecina, si lo toman detenido, va a tener pagado por todos nosotros a un defensor penal público, y lo hacen harto bien. Yo necesito contrapesar, equilibrar ese proceso penal teniendo un querellante activo. Por eso nosotros lo que hemos querido es que haya un proceso, que haya una institucionalidad de asistencia a las víctimas para que me equipare ese tema. Ya, pero eso es como de sentido común. ¿Por qué no avanza eso? ¿Quién se opone? ¿Cuál es la traba? Entonces, ¿por qué no legislamos para eso? Se requieren recursos. Esa es parte importante de la mesa de seguridad que nosotros estamos trabajando para... Pero son recursos muy bien utilizados. Por cierto, y eso es lo que necesitamos. Dar señales concretas y claras en materia de seguridad. Evaluar también la reforma. Mira, me critican harto, pero yo creo que es importante evaluar la reforma procesal penal y evaluar también la ley de responsabilidad penal a adolescentes. Tenemos que hacer una evaluación objetiva. Estamos viviendo una emergencia. Lo que siente la señora en la casa es inseguridad. Sí, porque ella quedó sin ningún tipo de protección. Amelia, ¿cómo lo ve usted después de escuchar aquí a nuestro panel? Después de escuchar nuestro panel. Quedó peor al final. Quedó peor porque ahí dicen, el tipo pone cierto el abogado que lo tenemos que pagar entre todos, y yo tendría que pagar un abogado, ¿verdad? Sí. A mí la fiscal me empezó a pedir pruebas, tiene que traer todo, tiene que venir usted, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. La verdad que ni siquiera me atendieron personalmente, porque yo fui a la fiscalía y no me permitieron entrar porque no estaban atendiendo personalmente. Hasta aquí, bueno, ellos pidieron que yo les llevara fotos, que yo les llevara... Yo hice, los vecinos me entregaron los videos de cuando el tipo estaba adentro, cuando amenazó,
Cuando salió con las cosas, con las bolsas que sacó de dentro, venía saliendo cuando ya vio que estaba perdido. Que de todas maneras es peligroso, porque grabar a una persona que porta un arma, ya sea de fuego o de afogueo, es peligroso. Es más, cuando yo hablé con la abuela, que es mi vecina, ¿ya? Ella me dijo, ay, es que yo no hallo qué hacer porque él está drogado, no sé con qué anda, hasta yo sufro de amenazas de muerte, según ella. Entonces, ¿qué más iba a hacer yo? Carla, en el gobierno... No podía hacer nada, porque además él tiene dos hermanastros hermanos de ahí que viven con la abuela, que son terribles, agresivos también. Me agredieron porque yo les fui a reclamar. Veamos qué dice la exministra. Sí, usted que trabajó en el gobierno anterior, esto de la Defensoría de las Víctimas, ¿se discutió? ¿Era parte de algún plan? La verdad es que estábamos todos de acuerdo y seguimos estando todos de acuerdo. Incluso fue tema de discusión porque en algún momento lo quisimos dejar a nivel constitucional. ¿Se acuerdan cuando se dio ese debate y que por qué no estaba, etcétera? Bueno, yo entiendo que ese debate permitió darnos cuenta que estábamos rechazado, en el texto rechazado y nos dimos todos cuenta de que estábamos todos de acuerdo. Sí. Entonces ahí yo... Es difícil hablar con Raúl porque Raúl de verdad que empuja mucho de estas cosas. Hay que reconocerlo desde el gobierno anterior, etcétera. Pero la verdad es que no se necesita mesa para crear una defensoría de las víctimas. No, pues entonces ¿qué? No necesitamos mesa de seguridad. Alguien tiene que enviar un proyecto. La ministra Toá envía el proyecto, esta cuestión se va a aprobar en 2 minutos, está todo el mundo de acuerdo, si hay plata. Pero Carla, es que yo entiendo que el problema es el siguiente, que las asociaciones de fiscales han dicho nos faltan fiscales. Hace rato. Hacemos agua a los fiscales. Lo hemos hablado en este programa miles de veces. Y le vamos a meter plata a otra cosa. ¿Por qué no nos meten plata a nosotros para que tengamos más fiscales y de esa manera la persecución plata a los dos? Sí, pero al final del día es un tema de la escasez de recursos. Comillas, escasez de recursos, porque se gasta plata en muchas cosas. Pero es como, chuta, me voy a meter abogados al sistema por las personas cuando soy yo el que persigue. Hay una competencia de recursos. Eso es súper cierto. Pero al final no hacemos nada. Pero ¿qué es lo que dice Raúl? Esos abogados van a vigilar al Ministerio Público. El rol del fiscal no es lo mismo que el rol del abogado querellante. Y esto es súper importante porque se dice, el fiscal representa al Estado, el interés público. El abogado de la víctima, en este caso de, ¿cómo se llama? La señora Amelia. El abogado de la señora Amelia vela por la señora Amelia, ¿no? Sí. Por la víctima, por ella. Entonces, son roles diferentes. Y hoy día los fiscales pueden estar mermados, faltarle, no tengo ninguna duda que necesitan más recursos. Y una forma nueva de actuar. Yo creo que el fiscal Valencia va a tener que revisar el actuar del Ministerio Público, los estándares, los protocolos, etcétera. Pero la señora Amelia necesita un abogado propio. Y de eso no hay nada. Entonces nosotros deberíamos crear la Defensoría de las Víctimas, ponerle recursos y ahí no se necesita ninguna mesa. Quizás para ponernos de acuerdo en si sancionamos usurpaciones o no, si la ley antiterrorista es así o así, quizás se necesita una mesa prelegislativa. Pero para la Defensoría de las Víctimas no se necesita nada. Y con esto termino. A mí me preocupa mucho... Está diciendo, perdón, para entenderlo bien, abogados para todas las personas que se sientan víctimas e inicien un proceso judicial. La Defensoría de las Víctimas, efectivamente. Abogados para todas las personas. Sí, efectivamente. Y obviamente, como todo, uno tendrá que ir priorizando, ir viendo, etcétera. Pero hay que tener una defensoría de las víctimas. ¿Cuánto cuesta eso, sabes? La estimación, obviamente está en los estudios que se hicieron en su momento, debe costar. Pero todo esto se puede hacer gradual, puede iniciarse en una región, como se hizo la reforma procesal penal, y partimos con una región pequeña, Aysén. Listo, probamos la Defensoría de las Víctimas en Aysén, es chiquitita, hay menos delitos, etcétera, y veamos cómo funciona, y en 10, 15 años lo tenemos operativo. Pero empecemos. Pero yo quiero terminar con esto. A mí me preocupa lo que dice la señora Amelia. Me pidieron a mí todas las pruebas. Que yo llevara las fotos, que yo llevara el testigo, que yo llevara no sé qué cosa. Voy y no pasa nada. Quiero decirles que esa cuestión la he escuchado innumerables veces. Me pasó hace muy poquito en una reunión en Puente Alto de unas víctimas también que lo amenazaba una persona. Esa cuestión, eso sí que es, de verdad, la sensación de la impunidad total, de la humillación, del desamparo, de la ausencia de Estado, todo. Porque lo hice. No debería hacerlo. Lo hice. Igual no pasa nada. Eso sí que es tremendo. Pero mira, ahí viene una definición más de fondo. ¿Queremos más Estado o menos Estado? En esto, más Estado. Más Estado. Entonces, claro, el proyecto de ley que tramitamos en la Comisión de Constitución en la legislatura anterior, que envió el gobierno anterior, establecía esta obligación de asistencia a la víctima a las corporaciones de asistencia judiciales, sin patrimonio propio. Son lucas, hartas lucas, pero esas lucas hay que gastarlas. Entonces, aquí coinciden varios aspectos. En desconcentrar también. La señora no sé dónde vive, pero los municipios.
Hoy día los municipios no se pueden querellar por hechos que revisten caracteres, o sea, por delitos complejos. No se pueden querellar, los gobiernos regionales tampoco, eso es parte de la mesa. Pero, por ejemplo, partamos por algo. Es cierto, no para cualquier tipo de delito, no para un hurto, ¿te fijas? No, pero para los delitos de mayor connotación social, que la víctima tenga a su lado. Las URAVIT, que son las unidades regionales de atención a víctimas, tienen pocos recursos, depende del Ministerio Público. A mi entender, generar verdaderos gobiernos locales que le permitan a los municipios disponer de abogados, de asistencia, es fundamental. Es una muy buena manera de potenciar los gobiernos regionales, de potenciar los municipios, porque, mira, en Chileno Castizo, yo no sé si efectivamente ese caballero que entró, el nieto de la vecina, tenga una sanción, tenga una condena. Pero yo lo que necesito es que esta vecina, porque no vamos a solucionar todos los problemas, pero se sienta acompañada, se sienta respaldada. ¿Por qué ella va a tener que dejar de ir a su pega para ir a preguntar a los vecinos, oye, ¿tenéis cámaras? Préstame. Para eso se requiere. Entonces, nosotros debiéramos tener un fortalecimiento del rol de los municipios, de los gobiernos regionales, partir, como bien dice Carla, con programas pilotos de asistencia a víctimas para delitos de mayor connotación social, no para todos, y ver cómo funciona el sistema. Por eso los sistemas hay que ir evaluándolos, perfeccionándolos. Nosotros nos quedamos lo que está y no está. ¿Estos son lucas? Sí. Pero un querellante como coadyuvante de la persecución criminal es muy importante porque le pone la corriente al fiscal. Muévase, po. Absolutamente. Esta diligencia. De hecho, hay una consulta que siempre nos hacen acá, y el diputado lo decía recién, que era trabajar en base a los delitos de mayor connotación social. Pero mucha gente no sabe qué son los delitos de mayor connotación social, entonces es importante explicar que existen dos grupos, se agrupan en dos grupos los delitos de mayor connotación social. Unos que son contra las personas, robos con violencia, intimidación, violación, homicidio y lesiones. Agrupación de esos delitos de mayor connotación social. Y los otros son contra la propiedad, robo de casa, robo de no habitado, robo de accesorio de vehículo. Usurpación. Exactamente. Esos son las dos agrupaciones de los delitos que se comentan de mayor connotación social, porque de repente la gente los confunde y no sabe a qué se refiere. Entonces, cualquier tipo de esos delitos entra dentro de esta clasificación. Los más graves. Claro, y habría que también ver ahí también si entran. Pero a veces de los más graves hay una protección, porque es grave, porque sale en la prensa, etcétera. A mí igual, yo por eso no hago tanto la distinción, entendiendo que uno debe priorizar, porque en estos otros delitos la gente se siente que no tiene ni una posibilidad. Hay mayor sensación que está en un cajón encerrado en alguna parte. Que es un delito más. Amelia, usted ahí que está escuchando atentamente, también la vemos reaccionar con algunas cosas que escucha, porque yo me imagino que su indignación fue caballa cuando le dicen usted tiene que traer las pruebas, tráigame más antecedentes. ¿Cómo se siente usted con eso? Porque usted además representa a tantas personas que le ocurre lo mismo. ¿Sí? Claro, Priscila, pero aparte de eso, lo que me dijo la fiscal, porque fui también la segunda vez, la tercera vez, y me dice, ¿y usted en cuánto evalúa los gastos? O sea, los daños. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, me dice, ¿en cuánto evalúa los daños? Por ejemplo, porque yo le dije, fueron 3 candados rotos, 3 puertas rotas, me falta un galón de gas, y qué sé yo. Y me dice, ya evalué para ver si hay alguna posibilidad, si encontramos al tipo y todo, para ver si se le puede cancelar. Para ver, hasta el día de hoy ya no. ¿Y sabe qué pasa, Amelia? De Puente Alto decías tú, porque estaban preguntando en el panel de qué comuna eras, y todo esto fue en Puente Alto, Priscila. Amelia, es que es importante porque va más allá de que hayan sido 100 lucas, 200 lucas, porque usted finalmente, cuando hablamos de usurpación de vivienda, es muy grave el daño que a usted se le genera. Usted después de eso volvió a salir tranquila, por ejemplo, a la playa, a ver un vecino, porque en cualquier minuto le pueden tomar la casa. No, pues porque ya la tuve que dejar la casa, se la dejé a un vecino que fue el que sacó al tipo para afuera. Se la dejé a él y a ellos los dejé en mi casa, pues yo no vivo ahí ya, porque como le digo, la agresión de los hermanos de este niño que viven al lado, agresión total, agresión. ¿Y dónde vive usted ahora? ¿Usted tuvo que renunciar poco menos a que su me querían casa? pegar porque le fui a reclamar. No, la dejé, la estoy arrendando ahora ahí. ¿Y dónde vive usted? ¿Ya? La dejé ahí. ¿Ah? Se tuvo que cambiar a otro lado. En Puente Alto igual. Vivo en Puente Alto. Sí, me tuve que cambiar. O sea, por las amenazas, y finalmente fueron los mismos vecinos los que te ayudaron a sacar a esa persona, pero tú no pudiste regresar por las amenazas. No, porque además yo sabía que no iba a vivir tranquila ahí. Yo sabía, eso lo tenía más que claro. Porque son personas que están metidos en la droga, no son buenas personas. Tienen muchos antecedentes y en muchas más cosas. Entonces,
¿Para qué me iba a hacer mala sangre? Salí, dejé a un vecino que fue el que defendió, el que lo sacó, gracias a Dios. Todos los vecinos del pasaje Pero no era la pega de los vecinos, digamos, no era la labor ni la misión de los vecinos. Yo pensé que iba a llevar la demanda a fin y que yo iba a ganar, obviamente, que esta persona se iba a ir detenida, por último a pasar un susto. Pues, nada. Ese es el susto de la prisión después preventiva. por eso tampoco me pude ir, porque además él se paseaba como Pedro por su casa. Claro. Si total, mi vecina era la abuela. Entonces, ¿para qué me iba a Amelia. arriesgar más? Además, yo trabajo todos los días, no estoy constantemente en la casa. Dígame, Priscila. Amelia, qué increíble además, porque usted está con una sensación, al menos lo que yo percibo, resignada. Esto es lo que me tocó, pero una sensación de injusticia tremendo, porque usted tuvo que dejar su casa. Total. A lo mejor usted le gustaba su casa, quería vivir ahí, está en la libertad de usar su casa, pero esto lo obligó a tomar Pero otra si medida, es a cambiar su vida. Yo soy nací y criada ahí, esa casa. Era la casa de mi abuelita, que me quedó a mí. Amelia. Entonces, pero Amelia. bueno. Sí. Dígame, Priscila. Y cuando ella dice, pero bueno, la resignación, y vamos La a llegar chilena. todos a resignarnos porque estamos desprotegidos, y esa es la sensación. No sé ¿Sabes que qué, Amelia Priscila? representa... De hecho, es súper importante lo que ella dice, porque cuando alguien abre una causa por este tipo de delitos, obviamente que lo que hace también es generar que ese delincuente tenga causas incorporadas en su historial. Por ejemplo, nosotros damos todos los martes cuenta del balance que hace Carabineros durante una semana. Hubo 6.000 detenidos. De esos 6.000 detenidos, el 45% tienen más de 8 detenciones. Es decir, cuando uno detiene a una persona, le hace un control de identidad o está siendo buscado por la justicia y tiene estas causas incorporadas, son insumos también ¿para qué? Para que cuando pasa a la otra parte, Claro. que es la persecución penal, Ya no es se puedan tomar irreprochable medidas conducta mayores. anterior. Exactamente. Entonces, por eso es tan Pero está mal importante. pelado el continuar chancho. con esto. ¿Por qué está mal pelado el chancho? Está mal pelado el ¿Por qué? chancho. Porque hay que distinguir entre reincidencia y reiteración. Y eso es lo que es la fiscalía tiene que moverse las pilas. ¿Por qué cuando nosotros vemos noticias, oye, este tipo estuvo 8 veces detenido, como es? Ya, pues. ¿Por qué? Porque dentro de las salidas alternativas del proceso criminal, tú tienes un principio de oportunidad, eventualmente el fiscal va a llegar, oye, le robaron un balón, la señora no fue tanto, ya, no investigo, no persevero en la investigación y lo dejo al lado. No hay condena. Después, si eventualmente lo toman detenido, oye, pero el cabro es la primera vez, suspendamos condicionalmente el procedimiento con una salida alternativa, 1 año firma y se fue. Bueno, ¿cuántas de esas pasan? ¿Cuántas de esas 8 reincidencias? detenciones pasaron por? Ahí tiene que haber una directriz. Oiga, 2 detenciones y listo, pero al tercero Claro. lo hago zumbar. Sí. Y le persigo, aunque sea robado una bicicleta, un kilo pan, lápiz. pero lo sigo. ¿Te fijas? Es la tendencia, eso actual. Pero ¿cuál era la cifra exacta, teniente, que tú nos estabas mencionando? Son 6.000 los detenidos que hubo solamente la semana pasada. 6.000 6.000 detenidos y de ellos más del 40% con más de 8 reiteraciones. Pero de Que- 8. De hecho, Es mucho. es súper importante lo que decía el diputado, porque acá tenemos que entender dos cosas. Está la condena, el que yo tengo antecedentes por condenas, y están las detenciones que, por ejemplo, pueden tener en Carabineros. Yo puedo tener una persona que la hemos detenido 15 veces por algún tipo de delito, pero no tiene ninguna condena. Entonces, esa es la diferencia. No lo detengo por Esos- lindo 15 veces. Esos son los antecedentes policiales. Claro. Y otros son los antecedentes penales, Penales. cuando logramos una condena. El problema es que para muchos de estos delitos menores, por eso yo insistía tanto en que la atención de la víctima no necesariamente tiene que ser en el homicidio, que habitualmente en el homicidio vamos a lograr Pero una mejor apoyo. sanción, vamos a lograr atrapar a alguien, es probable, ya por la conmoción pública, por lo que sea. Pero estas otras cosas pasan, se archivan, y ese señor vuelve a delinquir, lo detengo 15 veces, 20 veces, 30 veces, y algún día va a matar a alguien. Algún día va a Tengo matar que a alguien. ponerle un foco a la tercera detención, a la cuarta detención. Exacto. Eliminar. ¿Pero quién tiene que hacer eso? El Para Ministerio entenderlo Público. bien, porque El Ministerio Público. El fiscal que haga esa pega Obvio. y el juez... Y el juez debería tener también porque si lo una detuvieron, directriz. Porque si lo detuvieron, llegó a un juego, ¿no? Lo que pasa es que el sistema se compone de alguien que moviliza la persecución criminal, entrega las pruebas. El juez de garantía lo único que tiene que hacer es resolver si efectivamente los derechos constitucionales de No, esa está persona perfecto, son pero ese realizados. juez sabe que lo detuvieron 8 veces, ¿o no? Sí, pero no lo puede aplicar en el proceso. ¿Por qué? Porque tiene reprochable conducta anterior, no tiene condena. No tiene y una porque persona la- es la- inocente mientras la- no se A pesar de condena. haber sido detenido... A pesar, no, entonces, no es un elemento a considerar. Jurídicamente, O sea, para el juez- jurídicamente él es inocente. Ese gallo que estuvo 8 veces detenido no ha tenido ninguna condena, por consiguiente se presume inocente. El problema es que es inocente muchas veces porque no hacemos nada, Porque no no hacemos sigue el el proceso. proceso. Ahí tenemos ahí Por está eso problema. el foco Porque no llegamos no a la solo condena. es en Carabineros, Claro. que hace una tremenda pega, es en la Fiscalía. Por eso yo insisto en un fiscal con manos arremangadas, un fiscal
fiscal en el sur. Privados colaborando. Hablábamos de estas tiendas de celulares. Sí. Y voy a dar un ejemplo. Esa tienda la han asaltado en todos los malls, desde la Dehesa, al Plaza Oeste, Colina, en todos lados. Comuna. ¿Por qué a Entel no lo asaltan? ¿Sabe por qué? Porque hay un privado comprometido. Porque ellos tienen bóvedas que se van abriendo alternadamente. Cuando roban una de estos locales comerciales salen unos maxi sacos, ni ellos se pueden... los celulares que valen 1 millón o 2 millones cada uno. Primer problema. En cambio, en esta otra empresa, ellos tienen bóvedas que se abren alternadamente. Después de 5 minutos, la segunda, la tercera y la cuarta, disuades. Hay un privado comprometido. Claro. ¿Te fijáis? Eso también nosotros necesitamos. Que hayan privados que estén metidos en obstaculizar. Y otro tema que es importante, son los mercados secundarios. Si los celulares no se los roban para usarlos, para venderlos, ¿quién me fiscaliza? Vamos hoy día al Biobío, Franklin. ¿Cuántos celulares robados están ahí? Los autos. Oye, el tema es tan simple. Ustedes saben que no están en línea y nunca ha estado en línea la revisión el permiso de circulación. Yo saco el permiso de circulación en Arica y no está en línea con el de Talagante o el de Punta Arenas, con los vehículos. Tal cual. Por eso, entregarle, por ejemplo, a la revisión técnica, que eso está implementando hoy día el subsecretario Vergara, la obligación de que cuando tú lleves el vehículo a revisión técnica, te hagan el análisis del chasis, que es lo que generalmente adulteran. Es importante. Raúl, es una falla en el sistema que, por supuesto, también lo evidencia la Amelia con su experiencia, porque finalmente son instituciones que no hacen la pega, con las herramientas que hay no se hacen. Cuando nosotros decimos, no, hay que meter más recursos, a lo mejor más protección para las víctimas, pero ¿qué sacamos si tampoco van a hacer la pega? ¿No lo ve así, Amelia? Así lo veo. Así lo veo. Yo considero que por mí no hicieron absolutamente nada, pero lo que es nada. Nada. Yo incluso dejé de trabajar, díganlo. No, ¿qué le pasa a usted cuando escucha el dato que da el teniente Medina de que de 6.000 detenciones en la última semana, 40% de ellos tenía 8 detenciones previas? ¿Qué me pasa? Que lo veo cotidiano, que es todo el tiempo lo mismo que pasó con el tipo ese. El tipo en ningún momento lo fueron a detener, no le llegó una notificación a la abuela, nada, dando yo todos los datos, mostrando incluso el video y todo. Y la niña, la fiscal, cuando me dijo, tiene que juntar todos estos videos, todas las fotos y todas las declaraciones y los testigos posibles. Pucha, me estaba dando toda la pega a mí y el tipo nunca fue amonestado ni nada. Bueno, tú decías, de hecho, ni siquiera fue a pasar un susto. Cuando tú dices ni siquiera pasar un susto, ¿por qué? ¿Tienes esta sensación de que entran y salen muy rápido de la cárcel los delincuentes? Al tiro. Pero si yo misma cuando fui a hacer la denuncia a Carabinero, ya, de lo que me pasó esa noche, yo voy a Carabinero, llegan 2 o 3 tipos, una niña le habían robado el auto al pololo, la niña estaba ahí, nos demoraron como 3 o 4 horas ahí en Carabinero para hacer la denuncia. Traen los carabineros al tipo detenido, el tipo después le dice, oye, vaya a salir después que yo. A la niña, a la que fue a denunciar que le habían robado el auto al pololo. Salió primero el delincuente que la víctima. Al tiro. Entonces, son cosas que uno está viendo, uno no está mintiendo, ¿ya? Son cosas reales y ustedes las saben, todo el mundo lo ve constantemente. ¿Qué dicen en tu trabajo? Amelia trabaja en catering, hace bastantes trabajos en la cocina, eventos, trabaja incluso con el Poder Judicial a veces. ¿Qué dicen en tu entorno de lo que estamos viviendo ahora? La verdad es que el tema casi no se toca. No se toca ese tema. Para nada. Compañeras, cuando dicen voy a la casa, voy al centro comercial. Bueno, entre nosotros nos protegemos porque a mí me van a buscar en un auto y ahí distribuimos a alguna, a otras se les paga su... Sí, su... ¿Taxi? Sí, ya. Se les paga a ellas para que lleguen a sus hogares seguras. La jefa de nosotros se preocupa mucho de eso, de que nosotros lleguemos con seguridad. Pero entre nosotros nos cuidamos de esa manera. ¿Ya? Y cuando sabemos que vamos a un catering, que vamos a llegar muy tarde y qué sé yo, nosotros lo único que tenemos que andar constantemente con el carnet, con el puro carnet, porque donde entramos tenemos que entrar con carnet, si vamos al ministerio, donde sea, tenemos que entrar con carnet. Lo único que andamos trayendo de valor, esa es la verdad. Amelia. Y el celular para comunicarnos con lo justo y necesario. Pero sabe que además usted toca un punto que da más rabia todavía. Porque más allá de que a usted la veo resignada, o sea, evitemos la resignación porque algo hay que hacer. Ojalá no perdamos la capacidad de sorprendernos. Pero cuando dice que estos delincuentes salen y se ríen en la cara de sus víctimas, ¿qué rabia es eso? Porque finalmente, claro, ya, no les pasa nada.
nunca tomaron detenido a la persona que ella le usurpó la casa, pero que ellos sepan que el sistema juega a favor se la saben por de ellos, se la saben por la No, y además, espérate, cuando le dice, y esto para agregar esto, cuando dice, yo voy a salir antes que tú, también puede ser una amenaza velada. Obvio. Por eso necesito primero asistencia a víctimas en el proceso, como coincidimos de avanzar. Pero se requiere una acción. Por eso con el diputado Alexander en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque hay que avanzar en este tema, no solo quedarnos en la crítica. Le hemos pedido al nuevo fiscal, yo creo que el nuevo fiscal nacional tiene una tremenda oportunidad, tómeme, por ejemplo, los casos de personas que tienen más de 30 o 40 detenciones, que hay muchos en Chile. Así es. Y su unidad de estudios, dígame usted, reserve la identidad, lo que usted quiera. ¿Por qué no esos procesos no siguieron adelante? ¿Cuántas veces se aplicó el principio de oportunidad, de no seguir, no perseverar en la investigación? ¿Por qué esos 60 personas, esas personas que tienen 30 o más detenciones, los procesos no siguieron adelante? ¿Fueron de verdad falta de pruebas? Como dice Carla, porque el delito es así, es una escala. Parte robando un poquitito, después un arma, sigues adelante. Entonces, se requiere eso para poder avanzar. Para eso se requieren acuerdos transversales también. Yo ahí difiero, la mesa de seguridad justamente te permite agilizar estos temas. Es una prioridad que no solo es del gobierno, es una prioridad de todos. De todos, de cada uno. Pero no de los delincuentes. Si los delincuentes están tranquilos como estamos ahora, si están pampeando. El fenómeno viene de mucho tiempo, los fenómenos migratorios han cambiado el tipo de delito y en Chile la percepción de inseguridad, lo que vive la señora la Amelia, lo que vivía la Yolanda o la Cecilia, es brutal porque la gente siente miedo. Es cierto, no todos se van a ir presos, no todos se van a ir condenados, pero nosotros necesitamos dar señales claras y concretas. Vuelvo a insistir, resumiendo, si tenemos un mall con 60.000 personas y si yo mando un destacamento de carabineros a cuidar un privado, que es la NFP, la que le cuido el estadio, ¿por qué no puedo mandar una pareja de carabineros a hacer una labor preventiva? ¿Por qué no puedo tener reconocimiento facial en el acceso al metro y acceso a todos los malls? Claro. Tengo que hacérselas más difícil. Pongamos no lo voy a lograr completo, no todos sean presos, la delincuencia va a existir siempre. Nunca cero. Vamos, pero pongámosle palitos. Sí, porque al final, mira, Carla, y lo que dice la Amelia, al final estos gallos hacen lo que quieren. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que hay que reconocer de que tenemos que revisar los temas legislativos. Uno, ¿no? Y hay que ver si están bien las leyes, si son las sanciones, etc. Dos, el procedimiento investigativo desde la Fiscalía y los protocolos. O sea, lo que le pasa a la señora Amelia de que le piden las pruebas porque los procesos si no nadie lo investiga y después no llega nada, eso habla de un procedimiento de investigación que no funciona. Pero cuando un fiscal no hace la pega, ¿no recibe ningún tipo de sanción? No, porque es un organismo autónomo y ellos se regulan, ¿no es cierto? Y pero entonces, ahí estamos fallando en algo. Porque ahí faltan los observatorios, efectivamente, falta la claridad que plantea el diputado. O sea, hay observatorios, pero no. Pero no claro, nada. uno que efectivamente pueda decir. Porque se supone que ellos van subiendo en escala por mérito, porque van consiguiendo condenas, qué sé yo, pero. Es que ese es que no funciona. Pero lo que pasa es que la otra vez lo decía el fiscal Valencia y en su exposición, entiendo, ante el Congreso Nacional lo decía. Llegó el momento de revisarnos. Claro. ¿Sí? Lo que se creó hace unos años atrás como Ministerio Público no es lo que se necesita hoy día. Primero por la complejidad de los delitos nuevos, de los fenómenos migratorios, etcétera. Pero también en lo doméstico, porque yo de verdad, mire, no quiero ser majadera, pero de verdad a veces siento que en general es lo más grave, dentro de todo, funciona. Me preocupan los casos como la de la señora Amelia, que son los que generan angustia, indefensión, de que en realidad nadie los pesca. Hice una lista, la señora Amelia, escúchame la lista que hice. Ella estaba de vacaciones, descanso, ¿cierto? Rico, estaba en la playa. Esto, todo su derecho. Todo su derecho. Después de que saca la mugre trabajando, hace su pega, paga sus impuestos, colabora, hace el bien común, qué sé yo, una mujer trabajadora maravillosa que tiene nuestro país como tantas otras. Le avisan de la usurpación de su vivienda. Acto seguido es, por supuesto, amenazada. Por supuesto, tiene un perjuicio económico porque le roban. Después queda en absoluta soledad legal y social. O sea, el Estado no estuvo con ella en una situación tensa. Después ella se ve amenazada por más gente porque es del mismo sector. No la dejan vivir. Vive en un sector que parece que es bien conflictivo porque necesidad de consumo de droga. O sea, ha estado con esta amenaza y con este entorno, y más encima con este gallo que la vieja la sapió, porque así dice, ¿no es cierto? Está en peligro. Por ende tiene miedo.
Por ende decide cambiarse de la casa donde vivía su abuela, donde ella nacía y criaba. Y además todo esto, aparte de lo que le robaron, tiene un costo no solamente emocional, que es muy fuerte, que te obliga a ti a salir de tu lugar de tu nido. ¿A renunciar? Sino que a renunciar a todo lo que tú tenías. Sino que también tiene un costo económico, porque cambiarse de casa cuesta plata, cuesta plata encontrar una casa, cuesta tiempo, cuesta todo. Trámite. Ese es el impacto que ha tenido para usted, a grosso modo, le estoy diciendo yo sé que es más profundo. Entonces, ¿qué le pasa a usted? ¿Por dónde tiene que ir la mano, señora Amelia? Tremendo análisis. Tremendo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que debería ser como el delincuente es el que tiene que pagar su abogado de partida. ¿Cómo vamos a pagar nosotros, las víctimas, nuestros abogados? De partida eso. Lo otro, ¿cómo es posible que vaya la persona, lleven todas las pruebas, lo detengan y lo suelten en 5 minutos? Yo considero que debería haber una investigación mucho más profunda, ¿ya? Mucho más profunda. No sé, pues, o sea, es casi imposible pensar que con todo la información que tienen, investigando a la persona. Pero Amelia, también conversamos fuera de cámara de la diferencia de estos delitos de ahora, ¿no? Usurpación de tu casa, pero esta vez tú dices, hay una diferencia, y es que ellos saben que la gente está asustada. Está asustada, la gente está asustada, la gente no los denuncia por lo mismo, porque sabe que los va a denunciar y van a venir otros que son de sus grupos, de su entorno, a amenazarnos. Nos vienen a amenazar a las víctimas para que nosotros no sigamos con una denuncia. ¿Ah? Entonces, yo creo que debería de haber... A ver, la diferencia debería ser que a ellos ya se les investigue, se les siga, se les haga un seguimiento. Sí. No llegar y soltarlo y dejarlos a la intemperie nomás porque que no hagan nada, puesto que si ustedes se dan cuenta también a los que les ponen brazalete, ellos se los sacan como si nada y andan en la calle como si nada. Después vuelven, se lo colocan. Total, están ahí, no se han movido, el brazalete queda en su casa. ¿Ah? Entonces, no sé, pues yo creo que debería ser una fiscalización mucho más segura para todos nosotros, las personas que trabajamos normalmente, entre comillas, ¿cierto? Y no para los delincuentes, las defensas y las regalías que tienen, esa es la verdad. ¿Ya? Y, teniente, lo que dice ahí Amelia es bien habitual, ¿ah? O sea, que lleguen los mismos patos malos y te digan, oye, saca la denuncia. Sí, la amenaza para que retiren las denuncias. Claro. Y eso es lo que hay que recuperar. Si lo decía no tan solo Amelia, sino que la señora Cecilia, que estaba antes lo mismo. O sea, cuando uno deja de ir a algún lugar o sale a algún lugar por miedo, obviamente que eso es que el delincuente se apodere de ese lugar y lo tome. Acá, y lo hemos analizado súper en detalle, acá tiene que ser un trabajo colaborativo de todos los focos. No tan solo un tema policial con más dotaciones, que siempre lo hemos conversado, sino que un tema... Lo dijo la señora Cecilia, el tema de la prevención situacional. Tiene miedo de no tomar la micro porque es oscuro, porque no está el paradero, porque está todo cochino, porque la basura mejor anda en metro. Entonces ahí también hay que preocuparse de eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa también con hermosear los lugares, con tener el vino iluminado, con no entregárselo al delincuente, sino que la señora se sienta segura de ir al paradero también a tomar micro? ¿Qué pasa también con el tema del metro, el trabajo colaborativo que tenemos nosotros, las policías, carabineros con el metro, con la seguridad privada, con los vigilantes? Claro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso que vimos del metro, este tipo que saca un armamento con toda la gente, que gracias también a la tecnología del metro que estaban mirando por cámara, llegan los vigilantes, llega carabineros, ese tipo está en prisión preventiva hoy. Pero por eso también es un complemento. ¿Qué pasa después con esa persecución penal? Claro. Para poder cerrar un ciclo y obviamente que recuperar la seguridad. Lo que tiene hoy en día la gente es miedo. Y el miedo obviamente que es un trabajo colaborativo y eso hay que poner mucho hincapié desde el inicio, desde que la señora se sienta segura de salir de su casa hasta que también se sienta tranquila, porque ese delincuente que fue detenido va a terminar con una sanción que va a ser ejemplificadora. Y suena tan bonito, teniente. Pero, ojalá lo logremos. Pero mira, no tenemos que ser solo comentaristas de los problemas. Siempre dicen, oye, los matinales me salen con puras cosas más. Es la realidad, es lo pero que uno si vive en Talagante, Calda, lo que vive en Puente Alto. La Amelia es un ejemplo de eso. Esa es la realidad y nosotros tenemos que hacernos cargo. Sí, porque hablábamos de los privados. Mira, yo no tengo ninguna duda, Carla coincidirá conmigo, el teniente también. Manuel Monsalve, la Carola Toá, oye, una tremenda pega. Se requiere mover más, por cierto, tenemos que agilizar. Hoy día, cuando tú quieres hacer cualquier emprendimiento, construir un edificio, tienes que ir a un sistema de evaluación de impacto ambiental. Te piden el oro y el moro para poder construir, para hacer un lo que tú quieras. Bueno,
hay una dimensión que hay que avanzar en materia de seguridad. Si tú vas a emprender, vas a hacer un mall, hazte cargo de la seguridad también de tu entorno. Porque muchas veces los malls dicen, oye, yo me preocupo de la puerta de acceso hacia adentro. No, tú tienes que hacerte cargo también del entorno. Porque si tú generas un ingreso que me parece bien importante emprender, hazte cargo también de las consideraciones o las externalidades negativas. Por ejemplo, la seguridad. Que en el entorno, en los accesos, hayan vías. Que, por ejemplo, esta tienda no esté en la salida, no esté en el patio. Sí, que esté pongámosle adentro. obstáculos. Pongámosle obstáculos, que tenga la misma normativa que una joyería. Si tú vas a una joyería, entras, pasas, que estos mismos privados se hagan cargo de su problema, porque ellos lo están generando, y efectivamente lo hagan como esta empresa que mencioné recién, para no hacerle más publicidad, ahora, y en esto todos que tiene bóvedas alternativas. Un segundo, yo no podría estar más de acuerdo, pero además los lugares, los municipios que tienen estos moles, que tienen estos intermodales, por ejemplo, del metro, etcétera, también tienen que ser más apoyados. También tienen que recibir más recursos porque tienen más población flotante, porque no es fácil mantener los espacios comunes para unos municipios que tienen recursos escasos. Entonces, ojo también, que no es solo privado, que lo comparto, total, pero también el Estado tiene que ayudar más a esos municipios. Y también, por ejemplo, el metro, que es estatal, que es una empresa estatal. ¿Por qué el metro en el 2012 era elegido el mejor metro subterráneo de América y hoy día la gente tiene miedo de andar en el metro? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado mal para que en el metro haya tanto miedo? De todas maneras, teniente, diputado, muchas gracias. Carla, un millón de gracias por esta conversación. Yo creo que siempre es bueno tener este tipo de conversación. Y un beso enorme para usted, Amelia. Muchas gracias también la Amelia. por darnos su testimonio, porque es el chileno a pie que la vive todos los días. Sí, ha sido fundamental su testimonio un besito, Amelia. en esta Gracias por tu conversación. tiempo. Y la Anita, María también. En cualquier momento